Le dije a mi hermana que no me importa cuándo se case, y todavía sigue enojada un año después, pues yo me casé el año pasado cuando tenía 32, y mi hermana mayor Sofía prácticamente perdió la cabeza por algo que dije antes de la boda. Mira, Sofía se casó súper joven a los 25 y se divorció a los 33. Lo que ella no sabe es que ese comentario que hice no fue casual. Fue el primer movimiento de un plan que llevaba meses preparando, porque lo que pasó en mi boda fue algo que jamás le perdonaría. Fue durante mi ceremonia, frente a 200 invitados, cuando Sofía se levantó en medio de los votos y gritó que mi prometido Andrés la había besado 3 días antes en su apartamento. El silencio fue sepulcral. Vi cómo mi madre se llevaba las manos a la boca, cómo mi padre dejaba caer su copa de champán, cómo la familia de Andrés nos miraba con horror. Sofía tenía una sonrisa de satisfacción en los labios mientras mostraba su teléfono con fotos que supuestamente lo probaban. Andrés negaba todo, desesperado, pero el daño ya estaba hecho. Algunos invitados comenzaron a murmurar, otros a retirarse discretamente. Mi hermana esperaba verme colapsar, llorar, cancelar todo. En cambio, me acerqué a ella con calma absoluta. Tomé su teléfono, observé las fotos durante 5 segundos interminables, y luego le devolví el aparato con una sonrisa que helaba la sangre. Sofía y yo siempre tuvimos una relación complicada. Ella era la hija perfecta, la que se casó joven con un médico exitoso, la que parecía tenerlo todo resuelto a los 25. Yo era la hermana menor que estudiaba demasiado, que se enfocaba en su carrera como arquitecta, que no conseguía novio según los estándares familiares. Durante años escuché sus comentarios sobre mi soltería, sus indirectas sobre mi reloj biológico, sus consejos no solicitados sobre cómo conseguir marido. Cuando finalmente conocí a Andrés a mis 31, Sofía acababa de divorciarse y algo en ella cambió. Los celos eran evidentes en cada reunión familiar. Criticaba todo sobre Andrés: su trabajo como ingeniero civil, su familia de clase media, incluso su forma de vestir. Pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. Lo que Sofía no sabía mientras saboreaba su momento de gloria en mi boda era que yo había descubierto su plan 2 semanas antes, y lo que acababa de hacer le costaría mucho más de lo que jamás podría imaginar. Esa noche, después del desastre, mientras Sofía celebraba en privado haber arruinado mi boda, yo ya tenía en mis manos algo que destruiría su vida por completo. Porque resulta que mi hermana no era la única que sabía guardar secretos. Durante meses había estado construyendo una nueva vida con un hombre casado, el socio de negocios de nuestro padre, y yo tenía las pruebas: correos electrónicos, mensajes, fotos de sus encuentros en hoteles, todo meticulosamente documentado, pero no iba a revelar nada todavía. Mi venganza sería paciente, calculada y absolutamente devastadora. Dejaría que Sofía disfrutara su victoria falsa, que pensara que me había destruido, mientras yo preparaba el golpe definitivo que la dejaría completamente sola y arruinada. Después de la ceremonia, Andrés y yo nos encerramos en la suite nupcial. Él estaba destrozado, jurando por su vida que las fotos eran falsas, que nunca había estado en el apartamento de Sofía. Yo lo sabía. Sabía exactamente cómo mi hermana había fabricado esas imágenes, usando a un amigo que se parecía a Andrés, tomando fotos desde ángulos estratégicos que no mostraban el rostro completo. Lo había descubierto cuando contraté a un investigador privado 3 semanas antes, después de que Sofía mencionara casualmente en una cena familiar que Andrés era muy guapo y que cualquier mujer caería rendida ante él. Ese comentario, aparentemente inocente, me activó una alarma. Mi hermana nunca decía nada sin una razón. El investigador que contraté, un hombre discreto llamado Ricardo, me había entregado un informe completo 2 semanas antes de la boda. No solo descubrió el plan de Sofía para sabotear mi ceremonia, sino también su affair con Julián Herrera, el socio de mi padre en su empresa de construcción. Julián tenía 48 años. Estaba casado con Patricia desde hacía 20 años, y tenían 2 hijos adolescentes. Sofía lo había conocido en la oficina de nuestro padre 6 meses después de su divorcio, y desde entonces mantenían encuentros secretos 3 veces por semana en el Hotel Presidente del Centro. Ricardo me entregó fotografías, registros de llamadas, capturas de pantalla de mensajes en los que planeaban escaparse juntos una vez que Julián dejara a su esposa. Sofía estaba convencida de que Julián la amaba, que dejaría su matrimonio por ella, que construirían una vida juntos. Mientras Andrés me abrazaba en la suite, todavía temblando por la humillación pública que acabábamos de sufrir, yo acariciaba su cabello y le susurraba que todo estaría bien, y lo estaría.
porque al día siguiente de nuestra boda arruinada, iniciaría la fase 2 de mi plan. Había esperado este momento durante meses, preparando cada detalle, asegurándome de que cuando golpeara, el impacto sería irreversible. Sofía pensaba que había ganado al destruir mi día especial, pero no tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia. Mi hermana mayor, la perfecta Sofía que siempre me había tratado como inferior, estaba a punto de perder absolutamente todo: su reputación, su familia, su relación con el hombre casado y especialmente la relación con nuestros padres, que valoraban la honra familiar por encima de todo. La mañana siguiente amaneció gris y fría. Andrés y yo decidimos continuar con nuestra luna de miel planeada en Cartagena, pero antes tenía una reunión programada. A las 10 de la mañana me presenté en la oficina de mi padre con una carpeta marrón bajo el brazo. Papá estaba revisando unos planos cuando entré, y su rostro mostraba aún la tristeza de lo ocurrido el día anterior. Me miró con ojos cansados, y comenzó a disculparse por el comportamiento de Sofía, diciendo que no entendía qué le había pasado a su hija mayor. Yo simplemente coloqué la carpeta sobre su escritorio de caoba y dije: «Papá, hay algo que necesitas ver antes de que tome cualquier decisión sobre perdonar a Sofía». Sus manos temblaban mientras abría la carpeta, y sus ojos recorrían las fotografías de su hija con Julián Herrera entrando y saliendo de habitaciones de hotel. Su rostro pasó del shock a la ira en cuestión de segundos. Mi padre es un hombre tradicional, de principios arraigados y moral estricta. Había construido su empresa de construcción durante 30 años con base en la honestidad y las relaciones familiares sólidas. Julián no era solo su socio de negocios, era el padrino de boda de mis padres, un amigo de toda la vida de la familia. Ver a su hija destruyendo el matrimonio de su mejor amigo era algo que jamás podría perdonar. Las fotos mostraban fechas específicas, lugares concretos, pruebas irrefutables de una relación que había durado 8 meses. Había imágenes de Sofía y Julián besándose en el estacionamiento del hotel, entrando juntos a habitaciones, saliendo con ropa diferente horas después. El informe de Ricardo incluía también transcripciones de mensajes donde Sofía le decía a Julián que no le importaba destruir su familia, que Patricia era una mujer aburrida, que no lo merecía, que sus hijos ya eran lo suficientemente grandes para entender. Papá cerró la carpeta con manos temblorosas y me miró con lágrimas en los ojos. «¿Desde cuándo sabes esto?», preguntó con voz quebrada. «Desde hace 3 semanas», respondí con calma. «Contraté a un investigador cuando sospeché que Sofía planeaba algo contra mi boda. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba». Mi padre se hundió en su silla de cuero, envejeciendo 10 años en segundos. «¿Patricia lo sabe?», preguntó. «Todavía no», respondí. «Quería que tú lo supieras primero. Eres su padre y mereces decidir cómo manejar esto». Pero ambos sabíamos que no había manera de manejar esto discretamente. Julián Herrera llegaría a la oficina en cualquier momento para su reunión semanal de los lunes, y mi padre tendría que enfrentarlo sabiendo que había traicionado décadas de amistad por acostarse con su hija recién divorciada. La puerta de la oficina se abrió exactamente a las 10:30. Julián entró con su maletín de piel y su sonrisa habitual, saludando a mi padre con la confianza de años de asociación. «Buenos días, Hernán. Lista para revisar los contratos de la obra del centro comercial». Se detuvo al verme ahí, su sonrisa vacilando ligeramente. Mi padre se puso de pie lentamente, con una expresión que jamás le había visto. «Julián», dijo con voz peligrosamente calmada, «antes de hablar de negocios, necesito mostrarte algo». Deslizó la carpeta marrón sobre el escritorio hacia su socio. Julián la abrió con curiosidad que rápidamente se transformó en pánico absoluto cuando vio las fotografías. El color desapareció de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. «Hernán, yo puedo explicar», comenzó. Pero mi padre levantó una mano para detenerlo. «20 años de amistad», dijo mi padre con voz rota. «Fuiste el padrino de mi boda. Cargaste a mis hijas cuando nacieron. Compartimos navidades, cumpleaños, crisis empresariales. Y así me pagas, destruyendo a tu propia familia y arrastrando a mi hija a una relación de mentiras». Julián intentó acercarse, pero papá retrocedió como si su contacto lo quemara. «Patricia merece saber la verdad», continuó mi padre. «Y tus hijos también. No permitiré que mi hija siga siendo la amante de un hombre casado. Se acabó, Julián. Nuestra sociedad, nuestra amistad, todo. Quiero tu renuncia en mi escritorio antes del mediodía y quiero que le digas la verdad a tu esposa antes de que yo lo haga». La devastación en el rostro de Julián era casi palpable. En 5 minutos había perdido su mejor amigo, su socio de negocios,
y pronto perdería su matrimonio. Salí de la oficina de mi padre, dejándolo a solas con Julián para que terminaran de destrozar décadas de amistad y negocios. Podía escuchar los gritos a través de la puerta mientras caminaba por el pasillo. Mi siguiente parada era la casa de mi madre, donde sabía que Sofía estaría presumiendo su victoria del día anterior. Cuando llegué, las encontré en la terraza tomando café. Sofía me vio llegar y su sonrisa de satisfacción me revolvió el estómago. «Vaya, la novia arruinada viene a visitarnos», dijo con sarcasmo. «¿Cómo está tu esposo infiel, hermanita?» Mamá intentó calmarla, pero Sofía estaba disfrutando demasiado. Me senté frente a ellas con toda la calma del mundo y serví café de la jarra plateada que estaba en la mesa. «Sofía», dije mirándola directamente a los ojos. «¿Papá te ha llamado esta mañana?» Su sonrisa vaciló ligeramente. «No». «¿Por qué habría de llamarme?» Me recosté en la silla de hierro forjado, saboreando cada segundo. «Porque acabo de mostrarle fotografías tuyas con Julián Herrera entrando y saliendo de hoteles durante los últimos 8 meses». El silencio que siguió fue delicioso. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi hermana, cómo su taza de café comenzaba a temblar en sus manos. Mamá nos miraba confundida, sin entender. «¿De qué estás hablando, Camila?», preguntó. «Estoy hablando de que nuestra querida Sofía ha estado teniendo una aventura con el socio de papá, un hombre casado con 2 hijos, el padrino de tu boda. Mamá, ¿te acuerdas de Julián y Patricia? Pues resulta que Sofía decidió que destruir ese matrimonio era una buena idea». La taza de café de Sofía se estrelló contra el suelo de cerámica. Tú no puedes. Eso es privado», tartamudeó. «¿Privado?», reí sin humor. «¿Cómo fue privado cuando decidiste arruinar mi boda frente a 200 personas? ¿Cómo fue privado cuando inventaste mentiras sobre Andrés para humillarme en el día más importante de mi vida?» Mamá se había puesto pálida, mirando a Sofía con horror creciente. «Sofía, dime que no es verdad. Dime que no has estado con Julián». Mi hermana mayor comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia y pánico. «Tú no entiendes nada», gritó. «Julián me ama. Va a dejar a Patricia. Vamos a estar juntos». Me reí en su cara. «¿Ah, sí? Por eso papá acaba de exigir su renuncia y le está diciendo que le confiese todo a su esposa en este preciso momento». La cara de Sofía se descompuso completamente. Se levantó de la silla tan violentamente que la tiró hacia atrás. «Tú arruinaste todo. Tú destruiste mi relación. Julián iba a dejarla. Íbamos a casarnos». Su voz era un chillido histérico. Mamá también se había levantado, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Sofía Martínez, ¿cómo pudiste? Julián es el padrino de mi boda. Patricia es mi amiga desde hace 30 años. ¿En qué estabas pensando?». Pero Sofía no escuchaba. Estaba marcando frenéticamente en su teléfono, probablemente intentando llamar a Julián. Yo permanecí sentada, observando cómo el mundo de mi hermana se desmoronaba exactamente como el mío se había desmoronado el día anterior en el altar. La diferencia era que mi desmoronamiento fue basado en mentiras, mientras que el de ella estaba fundamentado en verdades que no podría negar. El teléfono de Sofía sonaba y sonaba sin respuesta. Julián no iba a contestar. Probablemente estaba en su casa confesándole todo a Patricia en este momento, o tal vez ya estaba firmando su carta de renuncia en la oficina de papá. Mi hermana dejó caer el teléfono y se volvió hacia mí con odio puro en sus ojos. «Esto es por venganza, ¿verdad? Por lo de ayer. Eres una maldita víbora, Camila». Me puse de pie lentamente, acercándome a ella hasta quedar a centímetros de su rostro. «No, Sofía. Esto es justicia. Tú decidiste destruir mi boda por celos enfermizos. Inventaste mentiras sobre mi esposo, me humillaste frente a toda nuestra familia y amigos. ¿Realmente pensaste que no habría consecuencias? ¿Pensaste que podías jugar con la vida de las personas sin que nadie jugara con la tuya?». Mamá nos separó sollozando. «Basta, por favor. Ya basta las 2. Pero yo no había terminado. «Hay algo más que deberías saber, mamá. Las fotos que Sofía mostró ayer en mi boda son falsas. Andrés nunca estuvo en su apartamento. Ella pagó a alguien para que posara en las fotos desde ángulos que no mostraban el rostro completo. Todo fue un montaje planeado durante semanas para arruinar mi día especial». Mamá se giró hacia Sofía con incredulidad. «¿Es eso cierto? ¿Inventaste todo?». Sofía no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. Mi madre se dejó caer en la silla, cubriendo su rostro con las manos. En ese momento sonó el teléfono de la casa. Mamá atendió con voz temblorosa.
Era Patricia Herrera, y estaba llorando desconsoladamente al otro lado de la línea porque Julián acababa de confesarle todo sobre su aventura con Sofía. Acababa de pedirle el divorcio, y su mundo de 20 años de matrimonio se había derrumbado en cuestión de minutos. Mamá intentaba consolar a su amiga por teléfono, mientras Sofía se desplomaba en el suelo de la terraza, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido a Julián, quien resultó ser exactamente el cobarde mentiroso que yo sabía que era al confesar todo para salvar lo que pudiera de su relación con mi padre. También había perdido el respeto de nuestros padres, la amistad de Patricia, que era amiga cercana de mamá, y pronto perdería mucho más cuando corriera la voz en nuestro círculo social conservador sobre la mujer recién divorciada que destruyó el matrimonio del mejor amigo de su padre. Pero mi venganza aún no terminaba. Esto era solo el principio de lo que le esperaba a mi querida hermana mayor, que tanto disfrutaba verme sufrir. Los siguientes días fueron un caos absoluto en nuestra familia. Patricia Herrera presentó demanda de divorcio inmediatamente, exigiendo la mitad de todos los bienes que había acumulado con Julián durante 20 años de matrimonio. Sus hijos, Sebastián y Daniela, de 17 y 15 años respectivamente, se negaron a hablar con su padre y mucho menos con Sofía, a quien culpaban por destruir su familia. Mi padre disolvió la sociedad con Julián en cuestión de días, pagándole una cantidad mínima por su participación en la empresa, según cláusulas contractuales que favorecían a papá en caso de disolución por causas éticas. Julián perdió no solo su matrimonio, sino también su fuente principal de ingresos, quedando prácticamente en la ruina, mientras intentaba pagar abogados para el divorcio y buscar desesperadamente otro trabajo en una industria donde la reputación lo era todo. Sofía llamaba a Julián constantemente durante esos primeros días, dejando mensajes desesperados en su buzón de voz. Julián, amor, podemos superar esto juntos. Ya no tienes que esconderte. Podemos estar juntos abiertamente ahora. Por favor, llámame. Pero Julián nunca devolvió sus llamadas. Yo lo sabía porque Ricardo, mi investigador privado, había mantenido la vigilancia sobre ambos por instrucciones mías. Lo que descubrimos fue revelador. Julián había desaparecido completamente de la vida de mi hermana en el momento exacto en que su aventura dejó de ser un secreto conveniente. No hubo declaraciones de amor eterno. No hubo promesas de construir una vida juntos. No hubo absolutamente nada, excepto el silencio ensordecedor de un hombre que había usado a mi hermana para una aventura, y ahora la descartaba como basura cuando las consecuencias se volvieron reales. Una semana después de mi boda arruinada, Sofía finalmente logró contactar a Julián. Yo lo sé porque Ricardo había colocado un dispositivo de escucha en el auto de mi hermana con su consentimiento previo. Bueno, sin su consentimiento, pero con el mío propio, basado en que necesitaba proteger a mi familia de más daños. La conversación fue devastadora de escuchar. Sofía lloraba, suplicaba, le recordaba todas las promesas que él había hecho sobre dejar a Patricia y construir una vida con ella. Julián, con voz fría y distante, le dijo: Sofía, lo nuestro fue un error. Yo amo a mi esposa. Estaba confundido, pasando por una crisis de mediana edad. Tú fuiste una distracción. Nada más. Por favor, no vuelvas a contactarme. Y colgó. Escuchar el sollozo animal que salió de mi hermana casi me hizo sentir lástima. Casi. Pero luego recordaba cómo había sonreído mientras destruía mi boda, y cualquier atisbo de compasión desaparecía. Mamá intentaba mediar entre Sofía y el resto de la familia, pero era una causa perdida. Papá se negaba rotundamente a hablar con su hija mayor. Perdí a mi mejor amigo por culpa de sus acciones egoístas, decía cada vez que mamá mencionaba el nombre de Sofía. Patricia llora todos los días en el hombro de tu madre. Los hijos de Julián están destrozados. ¿Y todo por qué? Porque Sofía decidió que destruir un matrimonio de 20 años era aceptable mientras satisfacía sus caprichos. Patricia había dejado de hablarle a mamá también inicialmente, sintiéndose traicionada porque la hija de su mejor amiga había sido la amante de su esposo. Tomó 3 conversaciones dolorosas y muchas lágrimas antes de que Patricia entendiera que mamá no tenía idea de lo que estaba pasando, que ninguno de nosotros lo sabía excepto yo, y que lo había descubierto apenas semanas antes. Mientras tanto, Andrés y yo pospusimos nuestra luna de miel. Había demasiado caos familiar que manejar, y honestamente, yo necesitaba estar presente para asegurarme de que mi plan de venganza contra Sofía se desarrollara exactamente como lo había diseñado, porque revelar su aventura con Julián era solo la primera fase. La segunda fase involucró algo mucho más personal y doloroso para mi hermana: destruir su imagen pública cuidadosamente construida. Verán,
Sofía había pasado años después de su divorcio, presentándose como la víctima perfecta en redes sociales. Publicaba constantemente sobre empoderamiento femenino, sobre cómo había salido adelante después de un matrimonio que, según ella, la había dejado emocionalmente destruida, sobre lo fuerte e independiente que era ahora. Tenía miles de seguidores que la admiraban, que comentaban en sus publicaciones llamándola inspiración y ejemplo a seguir. Lo que sus seguidores no sabían era que todo era una mentira perfectamente orquestada. El divorcio de Sofía no había sido porque su ex esposo la maltratara emocionalmente como ella insinuaba sutilmente en sus publicaciones. Fue porque ella lo había engañado repetidamente durante los últimos 3 años de su matrimonio con diferentes hombres que conocía en bares y aplicaciones de citas. Su ex esposo, Roberto, había sido paciente y comprensivo hasta que finalmente tuvo suficiente y le pidió el divorcio. Pero Sofía había controlado la narrativa pública, presentándose como la esposa abandonada que tuvo que reconstruir su vida desde cero. Y la gente le había creído porque mi hermana era una actriz consumada cuando se trataba de manipular percepciones. 2 semanas después del escándalo con Julián, cuando Sofía ya estaba viviendo en un departamento rentado, porque no soportaba estar en la casa de nuestros padres donde mamá la miraba con decepción constante, decidí que era momento de la fase 2. Contraté a un especialista en redes sociales, un joven brillante llamado Mateo, que sabía exactamente cómo hacer que cierta información se volviera viral en los círculos correctos. Le proporcioné capturas de pantalla de conversaciones antiguas entre Sofía y sus amantes durante su matrimonio con Roberto, fotografías que había obtenido del teléfono viejo de mi hermana que ella había dejado olvidado en casa de nuestros padres años atrás, y que yo había guardado cuidadosamente, mensajes donde se burlaba de Roberto con sus amantes, donde planeaba encuentros mientras su esposo trabajaba para mantener su estilo de vida. Mateo creó una cuenta anónima en redes sociales y comenzó a publicar la información en partes, como una serie de revelaciones que mantenía a la gente enganchada y compartiendo. La verdad sobre Sofía Martínez, decía el primer post, acompañado de capturas de pantalla borrosas que prometían revelar el verdadero carácter de la influencer de empoderamiento femenino. La cuenta ganó seguidores rápidamente, gente curiosa por el drama, por la posibilidad de ver caer a alguien que se presentaba como moralmente superior. El segundo post reveló las infidelidades durante su matrimonio, mostrando fechas específicas, nombres de los amantes, lugares de encuentro. El tercero mostró mensajes donde Sofía se burlaba de las mujeres que seguían con hombres infieles. La ironía no pasó desapercibida para nadie, considerando que ella misma acababa de ser la amante de un hombre casado. Los comentarios en las publicaciones de Sofía cambiaron drásticamente. De admiración y apoyo pasaron a acusaciones y desilusión. Eres una mentirosa. Toda tu vida es una farsa. Predicabas empoderamiento mientras destruías matrimonios. Hipócrita. Sofía intentó defenderse publicando un video lloroso explicando que todos cometemos errores, que ella había crecido desde entonces, que la cuenta anónima estaba difundiendo información fuera de contexto. Pero mientras más se defendía, peor se veía. La gente no perdona la hipocresía, especialmente cuando viene de alguien que se había posicionado como ejemplo moral. En 3 días perdió más de 5,000 seguidores. Sus posts de empoderamiento que antes recibían miles de me gusta ahora apenas alcanzaban unos pocos cientos, la mayoría de trolls burlándose. Pero el golpe más devastador vino cuando Roberto, su ex esposo, finalmente rompió su silencio. Había permanecido callado durante años, respetando la privacidad de su matrimonio fallido, a pesar de cómo Sofía lo había pintado públicamente. Pero cuando vio las publicaciones anónimas y cómo Sofía intentaba justificar sus acciones, decidió que era suficiente. Publicó un comunicado largo y detallado en sus propias redes sociales, donde explicaba exactamente por qué su matrimonio había terminado. Habló sobre las múltiples infidelidades, sobre cómo había intentado salvar su relación, yendo a terapia de pareja que Sofía saboteaba constantemente, sobre cómo ella había manipulado la narrativa del divorcio para presentarse como víctima cuando en realidad había sido la perpetradora. Roberto era respetado en su campo profesional como abogado corporativo, tenía credibilidad, y su testimonio destruyó completamente cualquier defensa que Sofía intentara construir. El post de Roberto se volvió viral en nuestros círculos sociales. Amigos mutuos que habían apoyado a Sofía durante y después del divorcio comenzaron a distanciarse. Mujeres que la habían considerado una inspiración ahora la veían como exactamente lo que era: una manipuladora narcisista que había construido una imagen falsa para obtener validación y atención. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar.
Sus amigas cercanas comenzaron a responder sus mensajes con monosílabos fríos. El aislamiento social que había comenzado con el escándalo de Julián ahora se completaba con el colapso total de su reputación pública. Sofía Martínez, la influencer de empoderamiento femenino, la hija perfecta que se había casado joven, la hermana mayor que siempre había sido el orgullo de la familia, ahora era una paria social cuya única compañía constante era su propia vergüenza. Observaba todo esto desarrollarse desde mi posición segura junto a Andrés, quien finalmente había sido vindicado públicamente cuando varios amigos míos confirmaron que las fotos de la boda eran imposibles porque Andrés había estado con ellos en una despedida de soltero el día que supuestamente había visitado a Sofía. Mi hermana ni siquiera se había molestado en verificar las coartadas antes de ejecutar su plan de sabotaje. Tan convencida estaba de que saldría victoriosa. Ahora enfrentaba las consecuencias de su arrogancia. Pero yo todavía no había terminado, porque Sofía tenía una cosa más que valoraba profundamente, algo que le daba propósito y sentido de logro: su trabajo como diseñadora gráfica freelance para varias empresas pequeñas de la ciudad. Sofía era genuinamente talentosa en su campo. Había estudiado diseño gráfico en una universidad prestigiosa y había construido una cartera impresionante de clientes durante los años posteriores a su divorcio. Era uno de los pocos aspectos de su vida que no estaba basado en mentiras o manipulación, sino en habilidad real y trabajo duro. Sus diseños habían ganado premios locales, había sido presentada en revistas especializadas, y sus clientes la recomendaban constantemente. Ese trabajo era su último bastión de dignidad, el único lugar donde todavía podía sentirse exitosa y valiosa. Y por supuesto, yo tenía planes para destruir eso también. No por crueldad gratuita, sino porque Sofía necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias, que no puedes destruir la vida de alguien sin que la tuya sea destruida en respuesta. Contacté discretamente a 3 de sus clientes más importantes, empresas medianas que le proporcionaban la mayoría de sus ingresos mensuales. No mentí ni inventé historias sobre la calidad de su trabajo. Eso habría sido deshonesto y innecesario. Simplemente les proporcioné enlaces a las publicaciones virales sobre su carácter, a los artículos que habían comenzado a aparecer en blogs de chismes locales sobre el escándalo con Julián Herrera, al video de Roberto explicando las infidelidades durante su matrimonio. Solo pensé que deberían saber con quién están trabajando. Escribí en correos anónimos profesionales. La imagen de su empresa podría verse afectada por asociación con alguien cuya reputación actualmente está en el suelo. Las empresas, preocupadas por su propia imagen pública en una ciudad conservadora, donde las apariencias importaban, comenzaron a distanciarse de Sofía. Primero fue la Corporación Alimentos del Valle, una empresa familiar de productos orgánicos que valoraba la imagen de familia tradicional y valores sólidos. Cancelaron su contrato con Sofía alegando diferencias creativas, pero ambos sabíamos la verdad. Luego fue Textiles Modernos, quienes simplemente dejaron de responder sus correos y llamadas, fantasmas corporativos perfectos. Y finalmente, Grupo Construcciones del Norte, irónicamente un competidor de la empresa de mi padre, quienes le enviaron un correo formal indicando que habían decidido llevar su diseño gráfico internamente y agradecían sus servicios, pero ya no requerían sus habilidades. En cuestión de 3 semanas, Sofía había perdido 60% de sus ingresos mensuales. Los trabajos pequeños que le quedaban apenas cubrían su renta y gastos básicos, dejándola en una situación financiera precaria, que era completamente nueva para alguien que había vivido cómodamente toda su vida. La vi desmoronarse completamente cuando finalmente se dio cuenta de que su mundo entero se había colapsado y no había manera de reconstruirlo. Mamá me contaba con voz quebrada cómo Sofía la llamaba llorando a medianoche, incapaz de dormir, aterrorizada por su futuro incierto. Cómo había bajado casi 10 kilos en un mes porque la ansiedad le había quitado el apetito. Cómo pasaba horas en foros de internet, leyendo los comentarios crueles sobre ella, automutilándose emocionalmente con las palabras de extraños que la llamaban mentirosa, homewrecker, hipócrita, fracaso. Mamá me pedía que detuviera lo que estuviera haciendo, que perdonara a mi hermana, que la familia necesitaba sanar. Pero yo le recordaba gentilmente que Sofía había comenzado esta guerra cuando decidió destruir mi boda, y que las guerras tienen bajas. Un mes después del desastre de mi ceremonia matrimonial, Sofía finalmente intentó contactarme directamente. Apareció en mi departamento un martes por la tarde, sin avisar, con el rostro demacrado y ojeras profundas que revelaban noches de insomnio. Andrés abrió la puerta y me llamó con incertidumbre en la voz. Cuando salí a la sala, encontré a mi hermana mayor de pie en medio de mi espacio vital, luciendo como una sombra de la mujer arrogante que había sonreído en mi boda mientras me humillaba. «Camila»,
dijo con voz ronca. Necesitamos hablar. La invité a sentarse no por cortesía, sino porque necesitaba que este momento ocurriera. Necesitaba mirarla a los ojos y asegurarme de que entendiera exactamente por qué su vida se había desintegrado tan completamente. Se sentó en el sofá de terciopelo gris que Andrés y yo habíamos comprado juntos, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba encontrar las palabras correctas. «Sé que fui horrible contigo en tu boda», comenzó, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas hundidas. «Sé que lo que hice fue imperdonable. Estaba celosa, resentida, furiosa porque tú tenías lo que yo había perdido. Pero Camila, lo que me estás haciendo es demasiado. Me has quitado todo, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi reputación. Por favor, te lo suplico, detente. Ya aprendí mi lección». La miré en silencio durante un largo momento, dejando que el peso de su desesperación llenara el espacio entre nosotras. «¿Aprendiste tu lección?», repetí finalmente, mi voz peligrosamente suave. «Sofía, tú no has aprendido nada. Estás aquí pidiendo misericordia no porque entiendas el daño que causaste, sino porque finalmente las consecuencias te alcanzaron». Se inclinó hacia adelante, juntando sus manos en súplica. «Por favor, Camila, somos hermanas, somos familia. Mamá está destrozada viéndonos así. Papá se niega a hablarme. He perdido todo mi trabajo. No puedo seguir viviendo así». Las lágrimas caían sin control ahora, manchando su blusa arrugada que probablemente llevaba días sin cambiar. Pero yo permanecí inmóvil, sintiendo la justicia fría de este momento. «Cuando planeaste arruinar mi boda», dije lentamente. «Cuando fabricaste esas fotos falsas de Andrés, cuando ensayaste frente al espejo exactamente qué dirías para maximizar mi humillación, ¿pensaste en las consecuencias? ¿Consideraste cómo me sentiría yo al ser destruida públicamente en el día más importante de mi vida?» Sofía sollozaba ahora, incapaz de responder. «No», continué, «no lo hiciste, porque solo pensabas en tu propio dolor, en tus propios celos, en tu propia necesidad de verme sufrir porque yo había encontrado la felicidad que tú perdiste». Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana, dándole la espalda mientras observaba el tráfico de la tarde. «Julián nunca te amó, Sofía. Era un hombre casado usando a una mujer vulnerable para una aventura excitante. Roberto se divorció de ti porque lo engañaste repetidamente sin remordimiento. Tus seguidores te abandonaron porque descubrieron que eres una hipócrita. Tus clientes te dejaron porque tu reputación se volvió tóxica. Nada de esto lo hice yo realmente. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Tus propias acciones, tus propias decisiones egoístas y destructivas, son las que construyeron este desastre. Yo simplemente fui la cerilla que encendió el fuego que tú misma habías preparado durante años. Escuché sus sollozos intensificarse detrás de mí. Escuché cómo su respiración se volvía errática con el tipo de llanto que viene del alma rota. Cuando finalmente me volví para mirarla nuevamente, Sofía estaba hecha un ovillo en mi sofá, abrazándose a sí misma como una niña asustada. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz apenas audible. «¿Qué tengo que hacer para que esto termine?». Paula. Me senté frente a ella, mirándola directamente a los ojos enrojecidos. «Quiero que entiendas lo que se siente», dije con claridad absoluta. «Quiero que experimentes exactamente el tipo de dolor y humillación que tú me causaste. Quiero que cada vez que te mires al espejo, recuerdes que esto es consecuencia directa de tus acciones. Y quiero que cuando finalmente encuentres un camino para reconstruir tu vida, si es que lo encuentras, nunca olvides lo que cuesta destruir la vida de otra persona por puro egoísmo». Sofía me miró con algo cercano al terror en sus ojos, finalmente comprendiendo que no habría misericordia fácil, que no habría perdón gratuito, que el daño que había causado requería un precio equivalente. Se levantó lentamente, tambaleándose ligeramente como si el peso de la conversación fuera físico. «Eres mi hermana», susurró. «Se supone que las hermanas se perdonan. Se supone que la familia está ahí sin importar qué». Una risa amarga escapó de mis labios. «Tú destruiste eso cuando decidiste que tus celos eran más importantes que mi felicidad. Cuando fabricaste mentiras para arruinar mi boda. Cuando me miraste sufrir y sonreíste. En ese momento dejaste de ser mi hermana y te convertiste en mi enemiga. Y yo trato a mis enemigos exactamente como ellos me tratan a mí». Sofía caminó hacia la puerta con pasos inseguros, deteniéndose en el umbral para mirarme una última vez. «Algún día vas a arrepentirte de esto», dijo con la última chispa de desafío que le quedaba. «Algún día vas a querer que tu hermana esté ahí para ti y yo no estaré». Sonreí fríamente. «Pero ese día, Sofía, tendré a Andrés, tendré a mis amigos verdaderos,
Tendré una vida construida sobre honestidad y no sobre mentiras y manipulación. Estaré perfectamente bien sin ti. La puerta se cerró detrás de ella y me quedé sola en mi sala, sintiendo una mezcla compleja de satisfacción y vacío. Andrés emergió de nuestro dormitorio donde había estado, dándole privacidad a la conversación. Me abrazó sin decir palabra, entendiendo que aunque la justicia se sentía bien, también dolía de maneras que no había anticipado completamente. ¿Hice lo correcto?, pregunté contra su pecho. Él acarició mi cabello gentilmente. Ella intentó destruir nuestro matrimonio antes de que comenzara. Le mostraste que hay consecuencias para ese tipo de crueldad. Sí, hiciste lo correcto. Pero mientras me aferraba a mi esposo, una pequeña parte de mí se preguntaba si Sofía realmente había aprendido algo, o si solo estaba esperando el momento correcto para contraatacar. Resultó que mi instinto era correcto, porque mi hermana aún tenía algunos trucos bajo la manga, y lo que vendría después probaría exactamente qué tan lejos estaba dispuesta a llegar en esta guerra familiar que ella había iniciado. 3 meses después del colapso de Sofía, cuando pensé que finalmente podría enfocarme en reconstruir la paz en mi matrimonio y mi vida, descubrí que mi hermana había estado planeando su propia venganza. Fue mamá quien me alertó primero, llamándome una mañana de jueves con voz tensa. Camila, necesito que vengas a casa inmediatamente. Ha surgido algo, y necesitas saberlo antes de que se vuelva público. El tono de su voz me heló la sangre. Conduje hasta la casa de mis padres con el corazón latiendo aceleradamente, imaginando 1000 escenarios diferentes. Cuando llegué, encontré a mamá y papá sentados en la sala con expresiones graves. Entre ellos, sobre la mesa de centro de madera, había un sobre manila que reconocí inmediatamente como el tipo que usan los abogados para documentos oficiales. Sofía está demandando a la familia, anunció papá sin preámbulos, su voz cargada de una mezcla de ira y decepción que nunca le había escuchado antes. Tomé el sobre con manos temblorosas y comencé a leer. Mi hermana había contratado a un abogado, probablemente usando los últimos ahorros que le quedaban, y estaba demandando por difamación, acoso y conspiración para destruir su reputación profesional. Me nombraba específicamente a mí, alegando que yo había orquestado una campaña sistemática para arruinar su vida por venganza, después de que ella intentara protegerme de un matrimonio con un hombre infiel. La reescritura de la historia era tan audaz, tan descaradamente manipuladora, que casi tenía que admirar su descaro. Sofía estaba intentando posicionarse nuevamente como la víctima, la hermana preocupada que había sido castigada injustamente por intentar salvar a su hermana menor de un error. La demanda incluía evidencia cuidadosamente seleccionada, capturas de pantalla de mensajes que yo había enviado a mamá hablando sobre cómo quería que Sofía pagara por lo que hizo, testimonios de personas que ella afirmaba habían sido contactadas por mí para difamar su carácter, incluso una declaración jurada de un supuesto experto en redes sociales que afirmaba que las publicaciones virales sobre sus infidelidades mostraban señales de ser una campaña coordinada. Nada de esto probaría nada en corte. Cualquier abogado competente lo desmontaría fácilmente. Pero ese no era el punto. El punto era crear más drama público, generar simpatía para sí misma como la hermana menor vengativa, que había ido demasiado lejos, y potencialmente forzar un acuerdo económico que le diera algo de dinero para sobrevivir mientras reconstruía su vida. Esto es ridículo, dije finalmente, dejando caer los documentos sobre la mesa. Nada de esto se sostendrá en corte. Yo solo revelé información verdadera sobre sus acciones. La verdad no es difamación. Papá asintió. Lo sé, y nuestro abogado familiar dice lo mismo. Pero Camila, esto va a ser público. Va a ser feo. Sofía está buscando atención mediática. Ya contactó a 2 blogs de chismes locales para darles su versión de la historia. Para mañana, esto estará en todas partes. Mi estómago se apretó. Había anticipado muchas formas en que Sofía podría intentar contraatacar, pero involucrar abogados y medios públicos no estaba en mi lista. Era una movida desesperada, sí, pero también potencialmente efectiva para cambiar la narrativa pública que tan cuidadosamente se había establecido sobre su carácter. Esa noche, Andrés y yo nos reunimos con el abogado familiar, el licenciado Vargas, un hombre de 60 años con 40 años de experiencia en litigios civiles. Revisó la demanda con ojo crítico, haciendo anotaciones en los márgenes con su pluma de tinta azul. Esto es débil legalmente, confirmó después de media hora de análisis. Pero tu hermana no está buscando ganar en corte. Está buscando presión pública para forzar un acuerdo. Si esto se convierte en un caso mediático,
ambas familias sufrirán. Clientes potenciales de tu padre podrían dudar en asociarse con una empresa envuelta en escándalos familiares públicos. Tu reputación profesional como arquitecta podría verse afectada. Es una táctica de tierra quemada donde ella está dispuesta a hundirse más profundo si puede arrastrarte con ella. Miré al abogado con incredulidad. ¿Me está diciendo que debo pagarle a mi hermana por exponer sus propias mentiras y traiciones? El licenciado Vargas se quitó los lentes, limpiándolos con un pañuelo de tela mientras elegía sus palabras cuidadosamente. Te estoy diciendo que consideres todas las opciones. Un acuerdo confidencial, donde le das una suma razonable para que retire la demanda y firme un acuerdo de no divulgación, podría resolver esto rápida y discretamente. O puedes pelear esto en corte, probablemente ganar, pero pasar los próximos 6 a 12 meses con tu vida personal siendo diseccionada en procedimientos legales públicos. Andrés apretó mi mano bajo la mesa. Podía sentir su tensión, su preocupación de que este conflicto con mi hermana estaba consumiendo nuestro primer año de matrimonio, que debería haber sido sobre construir nuestra vida juntos, no sobre guerras legales con familia tóxica. Pero la idea de recompensar el comportamiento de Sofía con dinero me revolvía el estómago. No voy a pagarle, dije firmemente. Ella comenzó esto cuando arruinó mi boda. Si quiere pelear en corte, pelearemos. Tengo evidencia de todo. Las fotos falsas que fabricó, los testimonios de amigos que confirman que Andrés nunca estuvo donde ella dijo, la investigación privada que documenta su aventura con Julián, que venga su abogado mediocre con su caso débil. La aplastaré exactamente como aplasté su reputación. El licenciado Vargas asintió lentamente, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Entonces prepárate para una batalla fea, Camila, porque cuando la gente no tiene nada que perder, pelea más sucio de lo que imaginas. Sus palabras resultarían ser proféticas en formas que nunca hubiera anticipado. Al día siguiente, como papá había predicho, la historia explotó en blogs locales de chismes y redes sociales. Arquitecta local acusada de campaña de venganza contra hermana que intentó protegerla, decían los titulares. Los artículos presentaban a Sofía como una hermana preocupada, que había descubierto infidelidad por parte del prometido de su hermana menor, y, al revelar esta información para protegerla, había sido sometida a una campaña sistemática de destrucción orquestada por la misma hermana a quien intentaba ayudar. Las entrevistas con Sofía eran obras maestras de manipulación. Lágrimas en el momento correcto, voz quebrada cuando hablaba sobre cómo su única intención era proteger a Camila del dolor que yo misma había experimentado en mi matrimonio fallido. Indignación justificada cuando describía cómo había perdido su trabajo y reputación solo por hacer lo correcto. Los comentarios en redes sociales se dividieron inmediatamente. Algunos recordaban las publicaciones virales anteriores sobre las infidelidades de Sofía y la llamaban hipócrita. Otros, influenciados por su actuación convincente en las entrevistas, comenzaban a simpatizar con su versión de los eventos. Tal vez fue demasiado lejos en la boda, pero si realmente estaba intentando proteger a su hermana, no merece que su vida sea destruida, escribía alguien. Las dos hermanas suenan tóxicas, honestamente, comentaba otro. Esto es lo que pasa cuando la venganza se sale de control, opinaba un tercero. Ver cómo la narrativa comenzaba a cambiar, cómo la gente empezaba a cuestionar mis motivaciones y acciones, era frustrante en un nivel que nunca había experimentado. Había revelado verdades objetivas sobre el comportamiento de Sofía, y ahora ella estaba usando el sistema legal y los medios para recontextualizar esas verdades como ataques injustificados. Mi teléfono explotaba con mensajes de amigos y colegas preguntando sobre los artículos, algunos ofreciendo apoyo, otros sutilmente distanciándose de lo que percibían como un drama familiar sucio que podría mancharlos por asociación. Particularmente doloroso fue un correo del estudio de arquitectura donde trabajaba como asociada senior. Mi jefe, el arquitecto Mendoza, me llamó a su oficina con expresión preocupada. Camila, estos artículos sobre temas familiares. Algunos de nuestros clientes han hecho preguntas. Entienden que es un asunto personal, pero la publicidad negativa nos preocupa. Necesito que esto se maneje discretamente y se resuelva rápido. El mensaje implícito era claro. Mi drama familiar estaba afectando potencialmente mi carrera profesional, exactamente como el licenciado Vargas había advertido. Esa noche, sola en mi departamento mientras Andrés trabajaba hasta tarde en un proyecto urgente, me permití un momento de duda. Había estado tan segura de mi justicia, tan convencida de que Sofía merecía cada consecuencia que había enfrentado. Pero ahora,
Viendo cómo esto se expandía para afectar no solo a mi hermana, sino también a mis padres, mi esposo, mi carrera, me preguntaba si había calculado mal. No me arrepentía de haber revelado la verdad sobre las acciones de Sofía, eso lo mantendría siempre. Pero tal vez había subestimado su desesperación, su disposición a arrastrarnos a ambas al fango público, si eso significaba arrastrarme con ella. Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Por favor, hija, considera hablar con Sofía. Encuentren una manera de resolver esto que no destruya completamente a esta familia. Tu padre no duerme de la preocupación. Yo no puedo más con este conflicto entre mis hijas. La culpa que sentí al leer ese mensaje era como un peso físico en mi pecho. Mamá no merecía esto. Papá tampoco. Habían sido víctimas colaterales en una guerra entre sus hijas, y verlos sufrir por decisiones que Sofía y yo habíamos tomado era doloroso, en formas que la venganza satisfactoria nunca podría compensar. Pero cada vez que consideraba rendirme, recordaba la sonrisa de Sofía mientras destruía mi boda, recordaba las fotos falsas, las mentiras, la humillación calculada, recordaba cómo no había mostrado remordimiento hasta que las consecuencias la alcanzaron, y mi resolución se endurecía nuevamente. No iba a recompensar su comportamiento con un acuerdo económico. No iba a validar su narrativa de víctima dándole lo que quería. Iríamos a corte si era necesario, y la verdad prevalecería sin importar cuánto intentara manipularla. 2 semanas después, cuando la demanda progresaba hacia procedimientos formales, recibí información de Ricardo, mi investigador privado, que cambió completamente el juego. Había estado investigando al abogado de Sofía, un hombre llamado Licenciado Rojas, que tenía reputación de tomar casos sensacionalistas para generar publicidad para su práctica pequeña. Lo que Ricardo descubrió fue que el licenciado Rojas tenía un historial disciplinario con el Colegio de Abogados por conducta no ética, incluyendo fabricar evidencia en casos anteriores. Más específicamente, había 2 casos documentados donde había ayudado a clientes a crear evidencia falsa para fortalecer demandas débiles, y solo había evitado la desbarramiento permanente por tecnicismos legales y advertencias finales. «Mira estos documentos», dijo Ricardo, deslizando una carpeta a través de la mesa de café en mi departamento. El experto en redes sociales que Sofía citó en su demanda, el que supuestamente analizó las publicaciones virales y determinó que fueron una campaña coordinada contra ella. Ese experto no existe. El nombre es falso. La compañía de consultoría que supuestamente representa no está registrada en ninguna base de datos empresarial. El licenciado Rojas lo inventó, probablemente usando un actor o simplemente creando un personaje de papel para hacer que el caso de Sofía parezca más fuerte de lo que es. Sentí una mezcla de shock y validación. Sofía no solo estaba retorciendo la verdad en su favor, estaba activamente participando en fraude legal con su abogado sin escrúpulos. Esto es evidencia de mala conducta legal. Continué, estudiando los documentos. Si presentamos esto, no solo se desestima su caso, sino que el licenciado Rojas probablemente enfrenta sanciones severas del Colegio de Abogados, potencialmente desbarramiento esta vez. Ricardo asintió. Y Sofía podría enfrentar cargos por fraude procesal, dependiendo de qué tanto sabía sobre la evidencia fabricada. Como mínimo, destruirá completamente cualquier credibilidad que le quedara, y probablemente resulte en sanciones legales contra ella también. Esta era información poderosa, unas bajo la manga que podría terminar esta guerra definitivamente. Pero también presentaba una decisión moral. ¿Usaba esto para destruir a Sofía tan completamente que nunca podría recuperarse, o le daba una oportunidad de retirarse antes de que su mundo colapsara aún más? Llamé al licenciado Vargas inmediatamente y le presenté la evidencia que Ricardo había descubierto. Su reacción fue inmediata y satisfecha. Esto es exactamente lo que necesitamos. Presentamos una moción para desestimar con perjuicio basada en fraude procesal. Reportamos al licenciado Rojas al Colegio de Abogados y consideramos una contrademanda por daños por la demanda frívola. Sofía no solo pierde, queda absolutamente destruida legalmente y financieramente, potencialmente enfrentando multas y cargos criminales. La ferocidad en su voz me recordó por qué era uno de los litigantes más temidos en la ciudad, pero mientras más lo escuchaba detallar la estrategia de aniquilación total, más incómoda me sentía. Sí, quería justicia. Sí, Sofía merecía consecuencias, pero destruirla tan completamente que potencialmente terminara con cargos criminales y en bancarrota total era realmente el final que quería. Esa noche, Andrés y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestro matrimonio joven.
Tengo el poder de terminar esto completamente, le expliqué, mostrándole la evidencia del fraude procesal. Puedo hacer que Sofía enfrente consecuencias legales tan severas que probablemente nunca se recupere. Pero Andrés, no sé si eso es quien quiero ser. No sé si quiero ser la persona que destruye tan completamente a su propia hermana, sin importar lo que ella haya hecho. Mi esposo me miró con esos ojos cafés comprensivos, que eran una de las razones por las que me había enamorado de él. Camila, durante meses te he apoyado en esta búsqueda de justicia contra Sofía. Y tenías razón. Ella merecía consecuencias por lo que hizo. Pero amor, tienes que preguntarte cuándo es suficiente. ¿Cuándo la justicia se convierte en simple venganza? ¿Cuándo ganar la guerra significa perder tu propia humanidad en el proceso? Sus palabras resonaron profundamente. Había pasado meses tan enfocada en hacer que Sofía pagara, en asegurarme de que enfrentara consecuencias proporcionales a su traición, que había perdido de vista qué tipo de persona quería ser al final de todo esto. Sí, tenía el derecho de estar furiosa. Sí, Sofía había comenzado esta guerra con su sabotaje cruel de mi boda, pero si usaba esta evidencia para destruirla legal y financieramente de forma permanente, ¿realmente sería diferente de ella? ¿Realmente podría vivir con el conocimiento de que había llevado a mi hermana, sin importar cuán tóxica fuera, a potencial prisión y ruina total? Pasé esa noche entera despierta, luchando con estas preguntas mientras Andrés dormía pacíficamente a mi lado, confiando en que tomaría la decisión correcta para mí. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé al licenciado Vargas y le instruí que contactara al licenciado Rojas con una propuesta. Sofía tenía 24 horas para retirar completamente su demanda con perjuicio, firmar un acuerdo de no divulgación que le prohibía hablar públicamente sobre mí o Andrés, y emitir una declaración pública admitiendo que las fotos de mi boda eran falsas y que Andrés nunca había sido infiel. A cambio, yo no presentaría la evidencia de fraude procesal ni reportaría al licenciado Rojas al colegio de abogados. Si se negaba, procederíamos con la aniquilación legal completa sin misericordia. ¿Estás segura de esto?, preguntó el licenciado Vargas. Tenemos todo el poder aquí. Podríamos destruirla completamente. Tomé un respiro profundo. Estoy segura. Quiero justicia, no convertirme en alguien tan cruel como ella. Dale la opción de salir de esto con algo de dignidad intacta, pero que quede claro que si rechaza esta oferta, no habrá segunda oportunidad. El licenciado Rojas, al enfrentarse con la evidencia de su fraude procesal y la amenaza de desbarramiento permanente, presionó a Sofía para aceptar los términos inmediatamente. 23 horas después, recibí confirmación de que mi hermana había firmado todos los documentos requeridos. La demanda fue retirada oficialmente con perjuicio, lo que significa que no podía volver a demandarme por los mismos temas. Emitió una declaración pública, escrita por abogados pero con su firma, admitiendo que las fotos mostradas en mi boda habían sido fabricadas y que Andrés nunca había sido infiel, que sus acciones fueron motivadas por celos personales y que se disculpaba públicamente por el daño causado. El acuerdo de no divulgación aseguraba que no podría hablar sobre mí, Andrés, o nuestra familia de ninguna manera pública por los próximos 10 años. La declaración pública de Sofía se volvió viral, pero esta vez por razones completamente diferentes. La gente que había comenzado a simpatizar con su narrativa de víctima ahora la veía como lo que realmente era, una manipuladora que había fabricado evidencia para destruir la boda de su hermana, y luego había intentado usar el sistema legal con evidencia falsa adicional para victimizarse cuando enfrentó consecuencias. Los comentarios eran salvajes. Imagina ser tan tóxica que fabricas evidencia contra tu propia hermana. Esta mujer necesita ayuda profesional urgentemente. Justicia para Camila finalmente. Los últimos restos de simpatía pública que Sofía había logrado generar se evaporaron completamente. Su reputación, que ya estaba dañada, ahora estaba completamente aniquilada sin posibilidad de recuperación en nuestra ciudad. Mamá me llamó esa noche, llorando, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio mixto con confusión. No entiendo completamente qué pasó, pero Camila, gracias por no destruirla completamente. Sé que tuviste la oportunidad y elegiste mostrar misericordia. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Papá también envió un mensaje simple. Estoy orgulloso de ti, hija. Justicia con dignidad. Eso requiere más fuerza que la venganza ciega. Sus palabras validaban mi decisión de ofrecer a Sofía una salida, por humillante que fuera para ella, en lugar de perseguir la destrucción total. Había ganado la guerra en los términos que importaban.
Mi reputación estaba vindicada, la verdad era públicamente conocida, y mi hermana enfrentaba consecuencias serias, pero no permanentemente devastadoras. Pero la pregunta que quedaba, la que mantendría relevancia en los meses siguientes, era si Sofía realmente aprendería de esto, o si simplemente esperaría otra oportunidad para atacar. Porque conociendo a mi hermana como la conocía, sabiendo lo profundos que eran sus celos y su resentimiento, una pequeña parte de mí temía que esto no fuera realmente el final, sino simplemente el final de un capítulo en una guerra más larga. Solo el tiempo revelaría si Sofía finalmente aceptaría la responsabilidad por sus acciones y buscaría genuinamente cambiar, o si continuaría por el camino autodestructivo que la había llevado a este punto. Pero al menos ahora, yo podía finalmente enfocarme en mi vida, mi matrimonio, mi carrera, sin la sombra constante de conflicto legal y drama familiar oscureciendo cada día. 6 meses después del acuerdo legal, cuando finalmente había comenzado a creer que mi vida podría volver a algo parecido a la normalidad, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era de Patricia Herrera, la exesposa de Julián, a quien no había hablado directamente en meses, aunque mamá me mantenía actualizada sobre su proceso de divorcio doloroso. Su voz sonaba urgente y preocupada. «Camila, necesito verte hoy. Es sobre Sofía, y es importante. No puedo hablar de esto por teléfono». El tono de su voz me puso inmediatamente en alerta. Acordamos encontrarnos en un café discreto lejos de nuestros vecindarios habituales, un lugar donde nadie que conociéramos probablemente nos vería. Patricia llegó luciendo cansada pero determinada, con el tipo de expresión que solo alguien que ha sobrevivido traición profunda puede llevar. Después de ordenar café y asegurarnos de tener privacidad en una mesa del rincón, comenzó a hablar. Durante el proceso de divorcio, obtuve acceso a todas las cuentas y comunicaciones de Julián. Mi abogado descubrió algo que pensé que necesitabas saber. Deslizó su teléfono a través de la mesa, mostrándome capturas de pantalla de mensajes entre Julián y Sofía de hace un año, meses antes de mi boda. Los mensajes mostraban una conspiración mucho más profunda de lo que yo había sabido. Sofía no solo había tenido una aventura con Julián. Ella activamente lo había manipulado para obtener información sobre mi relación con Andrés que pudiera usar para sabotear mi boda. Los mensajes eran explícitos y calculados. «Necesito que le preguntes a Hernán sobre el prometido de Camila», escribía Sofía. «Cualquier cosa que pueda usar, indiscreciones pasadas, problemas financieros, cualquier cosa». Julián respondía con información que había recopilado casualmente en conversaciones con mi padre. Hernán mencionó que Andrés tuvo una exnovia problemática hace años. «Tal vez puedas trabajar con eso». Y Sofía: «Perfecto. Con eso puedo construir algo. Mi hermanita no merece ser feliz cuando yo he sufrido tanto». La frialdad de ver su odio hacia mí escrito tan claramente, meses antes de la boda, me golpeó como un puñetazo físico. Esto no había sido un ataque impulsivo motivado por celos momentáneos. Había sido una campaña planificada meticulosamente para destruir mi felicidad. «Hay más», dijo Patricia, deslizando para mostrar mensajes más recientes, de apenas 3 semanas atrás. A pesar del acuerdo de no divulgación que Sofía había firmado, había estado contactando secretamente a Julián nuevamente, intentando reiniciar su relación ahora que ambos habían perdido todo, gracias a mí. Julián, sorprendentemente, la había rechazado completamente. «Sofía, lo nuestro fue un error del que me arrepiento cada día. Perdí mi familia, mi mejor amigo, mi negocio, todo por una aventura vacía. No quiero volver a verte nunca. Déjame en paz para que pueda intentar reconstruir algo de mi vida». La respuesta de Sofía a ese rechazo era lo que realmente había alarmado a Patricia. «Si no puedo tenerte, me aseguraré de que Camila tampoco tenga su matrimonio feliz. Lo prometo. Ella va a sufrir como yo he sufrido». Mi sangre se heló leyendo esas palabras. «¿Cuándo fue esto?», pregunté, verificando la fecha en los mensajes. «Hace 18 días», confirmó Patricia. «Julián me lo mostró porque está genuinamente preocupado de que Sofía intente algo. Dice que sonaba completamente irracional en sus mensajes, obsesionada con la idea de que tú le robaste su felicidad y que mereces pagar más de lo que ya has pagado». Me recosté en la silla de metal, sintiendo el peso de esta información. Había pensado que con el acuerdo legal y la humillación pública de la admisión forzada de Sofía, finalmente había terminado esto, pero mi hermana no había aprendido nada, no había aceptado responsabilidad real por sus acciones. En su mente distorsionada, yo seguía siendo la villana que había destruido su vida injustamente,
y ella estaba planeando activamente algún tipo de venganza final. Gracias por decirme esto, dije a Patricia, devolviéndole su teléfono. ¿Julián tiene idea de qué podría estar planeando Sofía? Patricia negó con la cabeza. Dice que dejó de responder sus mensajes después de esa amenaza. Pero Camila, conozco a tu hermana. La he conocido desde que era adolescente. Cuando se obsesiona con algo, no se detiene. Y ahora está obsesionada contigo, con la idea de que tú eres la razón de todos sus problemas. Tienes que protegerte y proteger a Andrés. Sus palabras resonaron con el mismo miedo que había comenzado a crecer en mi pecho. Sofía se había vuelto impredecible, posiblemente peligrosa en su desesperación. No sabía qué era capaz de hacer, pero claramente había cruzado el punto donde la razón o las consecuencias legales la detendrían. Esa noche confronté a Andrés con la información de Patricia. Su reacción inmediata fue de preocupación y protección. Necesitamos una orden de restricción, dijo firmemente. Esos mensajes son amenazas claras. Podemos presentarlos como evidencia de que representa un peligro potencial. Llamamos al licenciado Vargas nuevamente, quien estuvo de acuerdo de que los mensajes constituían base suficiente para una orden de restricción temporal. Dentro de 48 horas, Sofía fue legalmente notificada de que no podía acercarse a mí, Andrés, nuestro hogar, o nuestros lugares de trabajo dentro de 100 metros. Violar la orden resultaría en arresto inmediato. Pensé que esta medida legal la detendría, que finalmente entendería que había llegado demasiado lejos. Estaba equivocada. 4 días después de que Sofía recibió la orden de restricción, mi vida casi se desmorona de la forma más inesperada. Estaba en una reunión importante con clientes potenciales en mi estudio de arquitectura, presentando diseños para un proyecto comercial multimillonario que podría catapultar mi carrera, cuando mi asistente interrumpió urgentemente. Camila, perdón, pero hay policías aquí preguntando por ti. Dicen que es urgente. Mi corazón se hundió. Disculpándome con los clientes confundidos, salí a la recepción donde 2 oficiales uniformados me esperaban con expresiones serias. ¿Camila Martínez?, preguntó uno. Cuando asentí, continuó. Necesitamos que venga con nosotros a la estación. Hay acusaciones serias que necesitan ser investigadas. Mi mente corría intentando entender qué podría estar pasando. En la estación de policía, sentada en una sala de interrogación fría con paredes grises, finalmente descubrí lo que Sofía había hecho. Había presentado una denuncia formal alegando que yo la había agredido físicamente 2 noches atrás durante un encuentro supuestamente aleatorio en un estacionamiento de supermercado. Afirmaba que la había empujado contra su auto, amenazado verbalmente, y causado moretones en sus brazos. Como evidencia, había proporcionado fotografías de moretones, una camiseta rasgada y el testimonio de un testigo que supuestamente había presenciado el incidente. La detective que me interrogaba, una mujer de unos 40 años llamada Oficial Ramírez, observaba mi reacción cuidadosamente. ¿Dónde estuvo hace 2 noches entre las 8 y las 9 de la noche?, preguntó. En casa con mi esposo, respondí inmediatamente. Estábamos viendo una película. Andrés puede confirmarlo. Ni siquiera salí de casa después de las 6 de la tarde. La detective tomaba notas. ¿Tiene alguna evidencia que corrobore eso? ¿Recibos, cámaras de seguridad del edificio? ¿Registros de llamadas? Mi mente trabajaba frenéticamente. Nuestro edificio tiene cámaras en el garaje y el lobby. Mostrarán que mi auto no salió esa noche. Y pedimos comida a domicilio alrededor de las 7:30. Tengo el recibo en mi correo electrónico. La oficial Ramírez asintió. Vamos a necesitar verificar todo eso. Mientras tanto, ¿conoce a alguien que pudiera querer incriminarla falsamente? ¿Tiene conflictos serios con su hermana Sofía Martínez? Y ahí estaba. Sofía había calculado que una acusación criminal sería la forma perfecta de destruir mi reputación profesional y potencialmente hacerme enfrentar cargos serios. Pasé las siguientes 3 horas en esa estación de policía proporcionando evidencia de mi paradero, explicando todo el historial con Sofía, mostrando la orden de restricción que acababa de ser emitida días antes, proporcionando los mensajes amenazantes que Patricia había compartido. El licenciado Vargas llegó dentro de 1 hora de mi llamada, transformando la situación inmediatamente, con su presencia autoritaria y conocimiento legal. Mi clienta tiene una coartada sólida para el tiempo del supuesto incidente, declaró firmemente a la oficial Ramírez. Además, existe un patrón documentado de acusaciones falsas y comportamiento manipulativo por parte de la denunciante, Sofía Martínez. Ella recientemente fue forzada a retractarse públicamente de acusaciones previas contra mi clienta,
Esto es claramente un reporte falso, diseñado para acosar y difamar. La investigación policial trabajó rápidamente una vez que comenzaron a examinar realmente la evidencia de Sofía. Las cámaras de seguridad de mi edificio confirmaron que mi auto nunca salió del garaje la noche en cuestión. El conductor de entrega a domicilio recordaba haberme entregado comida en mi puerta exactamente a las 7:43 de la tarde. Andrés proporcionó declaración jurada, confirmando que habíamos pasado toda la noche juntos. Pero lo más revelador fue cuando investigaron al supuesto testigo del ataque. Resultó ser un amigo de la preparatoria de Sofía a quien ella había pagado $500 para mentir en una declaración policial. Cuando fue interrogado y enfrentado con cargos potenciales por obstrucción de justicia y reporte falso, se quebró inmediatamente y confesó todo. Sofía le había dado un guión exacto de qué decir, incluso lo había ensayado con él varias veces. Los moretones en las fotografías que Sofía había proporcionado fueron examinados por un médico forense, quien determinó que eran inconsistentes con el tipo de ataque que ella describía. Eran superficiales, probablemente autoinfligidos o causados con presión controlada, no el tipo de moretones que resultarían de ser empujada violentamente contra un vehículo. La camiseta rasgada mostraba señales de haber sido cortada con tijeras, no desgarrada en una pelea. Cada pieza de evidencia que Sofía había presentado se desmoronó bajo escrutinio forense básico. La oficial Ramírez, que había comenzado el interrogatorio con escepticismo profesional hacia mí, ahora miraba el caso con disgusto evidente hacia Sofía. Su hermana va a enfrentar cargos por reporte falso a la policía, me informó. Es un delito serio. Podría enfrentar hasta 2 años de prisión si es declarada culpable. Salí de la estación de policía 6 horas después de haber entrado, físicamente exhausta pero legalmente exonerada. Andrés me esperaba en el lobby, habiendo conducido directamente desde su trabajo en el momento que supo que la policía me había llevado. Me abrazó con una intensidad que revelaba exactamente cuán aterrado había estado. Se acabó, susurró contra mi cabello. Tiene que acabarse ahora. Ella cruzó una línea que no puede descruzar. La policía la arrestará, enfrentará cargos criminales. Finalmente habrá consecuencias reales. Pero mientras conducíamos a casa en silencio, yo no sentía victoria ni satisfacción. Solo sentía una tristeza profunda y agotadora por cómo mi hermana había llegado a este punto, tan consumida por odio y celos que había intentado hacerme arrestar con acusaciones falsas. Sofía fue arrestada al día siguiente. Las noticias locales cubrieron la historia. Mujer local arrestada por falso reporte policial contra hermana. Los detalles de su esquema, el testigo pagado, la evidencia fabricada, todo se hizo público. El juez negó fianza basándose en que Sofía había violado la orden de restricción al fabricar un encuentro entre nosotras, y que representaba un riesgo de continuar acosándome si era liberada. Pasó 3 semanas en la cárcel del condado esperando juicio, 3 semanas que, según mamá, la cambiaron fundamentalmente. «Está rota, Camila», me dijo mamá por teléfono, su voz cargada de dolor maternal. «Completamente rota. Pide verte. Dice que necesita disculparse en persona, que finalmente entiende lo que ha hecho. Por favor, considera ir. Sigue siendo tu hermana». Luché con esa petición durante días. Parte de mí quería mantenerme lejos, protegerme de más manipulación potencial. Sofía era experta en usar emociones y lágrimas para conseguir lo que quería. ¿Cómo podía saber si este remordimiento repentino era genuino o simplemente otra actuación diseñada para generar simpatía? Pero otra parte de mí, la parte que recordaba a la hermana mayor que me había enseñado a andar en bicicleta cuando era niña, que me había consolado cuando experimenté mi primera ruptura amorosa, que había sido mi persona favorita en el mundo antes de que los celos la consumieran, esa parte quería creer en la posibilidad de redención. Andrés, siempre mi voz de razón, me dio la perspectiva que necesitaba. «Ve a verla si quieres», dijo, «pero hazlo por ti, no por ella, para tener cierre, para decir lo que necesites decir. Solo no esperes un final de cuento de hadas donde todo se arregla mágicamente». Finalmente accedí a una visita supervisada en la cárcel. Entrar a ese edificio de concreto gris, pasar por detectores de metal, ser escoltada por pasillos estériles a una sala de visitas dividida por vidrio grueso, fue surreal. Cuando Sofía fue traída al otro lado del vidrio, casi no la reconocí. Había perdido peso drástico. Su piel lucía pálida y sin vida bajo las luces fluorescentes duras. Su cabello estaba descuidado y sin estilo, pero lo que más impactaba era su expresión. Derrotada, vacía, completamente desprovista de la arrogancia y confianza que siempre había definido a mi hermana mayor. Se sentó lentamente frente a mí,
tomando el teléfono conectado al vidrio con manos temblorosas. Yo hice lo mismo, esperando que hablara primero. Gracias por venir, comenzó, su voz apenas audible a través del auricular. No estaba segura de que lo harías. Permanecí en silencio, esperando. Sofía tomó un respiro tembloroso. Camila, sé que he dicho que lo lamento antes, pero nunca realmente lo sentí hasta ahora. Estaba tan consumida por mi propio dolor, mis propios celos, que no podía ver lo monstruosa que me había vuelto. Arruiné tu boda. Intenté destruir tu reputación. Fabriqué acusaciones criminales contra ti. Y todo porque no podía soportar verte feliz cuando yo era miserable. Las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. He tenido mucho tiempo aquí para pensar, para realmente enfrentar quién me he convertido. Y Camila, estoy horrorizada. Mírame, estoy en la cárcel por intentar hacerte arrestar con mentiras. Perdí todo. Mi familia, mi reputación, mi libertad. Y es completamente mi culpa. No puedo culparte a ti. No puedo culpar a Julián. No puedo culpar al mundo. Soy yo. Yo hice esto. Escuché sus palabras, analizando cada inflexión en busca de señales de manipulación, pero había algo diferente en su tono esta vez. No el drama performativo de sus disculpas anteriores, sino genuina vergüenza y autodesprecio. ¿Qué quieres de mí, Sofía?, pregunté finalmente. ¿Por qué pediste esta visita? Ella se limpió las lágrimas con la manga de su uniforme naranja. No quiero nada, respondió con voz quebrada. Solo necesitaba que escucharas esto. Te pido perdón, profundamente. No espero que me perdones, no lo merezco. Pero necesitaba que supieras que finalmente, realmente lo entiendo. Fui una hermana terrible. Fui una persona terrible. Y voy a pasar probablemente los próximos años en prisión pensando en todas las formas en que hería a la gente que se suponía debía amar. Especialmente a ti, mi hermana menor que solo quería ser feliz y a quien yo intenté destruir por egoísmo puro. Nos sentamos en silencio durante largo tiempo, el peso de años de conflicto y dolor colgando entre nosotras. Parte de mí quería levantar y salir, declarar que era demasiado tarde para disculpas, que el daño estaba hecho, pero otra parte, cansada de años de guerra, solo quería que esto terminara de una forma que permitiera algo de sanación, por imposible que pareciera. Sofía, dije lentamente, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Aprecio que finalmente estés tomando responsabilidad por tus acciones, pero escuchar que lo sientes no deshace todo lo que has hecho. No devuelve mi boda. No borra la humillación, el estrés, el dolor que causaste a toda nuestra familia. Necesitas entender que mientras puedas arrepentirte ahora, las consecuencias de tus acciones son permanentes. Y tienes que vivir con eso, igual que yo tengo que vivir con los recuerdos de lo que me hiciste. Sofía asintió miserablemente. Lo sé, y voy a cargar esa culpa por el resto de mi vida. Pero Camila, hay algo más que necesito decirte. Cuando salga de aquí, si es que salgo, voy a desaparecer de tu vida, completamente. Voy a mudarme a otra ciudad, comenzar de nuevo donde nadie conozca nuestra historia. No voy a contactarte, no voy a aparecer en eventos familiares, no voy a hacer nada que te haga sentir incómoda o amenazada. Te debo al menos eso, la paz de vivir tu vida sin mi presencia envenenándola. Sus palabras me sorprendieron. Era exactamente lo que había querido durante meses, que Sofía simplemente desapareciera de mi vida. Pero escucharla ofrecerlo voluntariamente, verse tan completamente destruida que estaba dispuesta a autoexiliarse de la familia, era más triste de lo que había anticipado. No tienes que desaparecer completamente, me escuché decir, sorprendida de mis propias palabras. Pero sí necesitas trabajar seriamente en ti misma. Terapia real, no solo palabras. Entender por qué los celos te consumieron tan completamente. Aprender a ser una persona que puede sentir felicidad genuina por otros, sin sentir que te quita algo a ti. Si puedes hacer eso, si realmente puedes cambiar, tal vez algún día, años en el futuro, podamos tener algún tipo de relación. Pero tiene que ser genuino, Sofía. No más manipulación, no más juegos. O realmente estás comprometida a cambiar, o estamos terminadas para siempre. Sofía asentía vigorosamente, lágrimas fluyendo libremente ahora. Lo haré, te lo prometo. Haré el trabajo, seré mejor. No por ti, sino porque tengo que serlo. Porque mírame, Camila. Mírame a dónde me llevó ser la persona que era. Tengo 34 años y estoy en la cárcel enfrentando cargos criminales porque no pude soportar que mi hermana menor fuera feliz. Ese no es quien quiero ser por el resto de mi vida. Terminé la visita poco después,
exhausta emocionalmente por la conversación. Mientras conducía a casa, reflexionaba sobre todo lo que había pasado en el último año y medio. Mi boda había sido arruinada. Mi primer año de matrimonio había sido dominado por conflicto familiar en lugar de alegría recién casada. Había revelado secretos que destruyeron amistades de décadas y una sociedad de negocios. Había luchado batallas legales que habían consumido tiempo, dinero y energía. Y al final, mi hermana estaba en la cárcel enfrentando años de prisión potenciales. Nadie había ganado realmente en esta guerra. Todos habíamos perdido algo: inocencia, relaciones, tiempo, paz. La venganza había sido satisfactoria momentáneamente, pero el costo había sido enorme para toda la familia. Pero mientras procesaba todo esto, también me daba cuenta de algo importante. Había sobrevivido. Había defendido mi dignidad cuando fue atacada. Había exigido consecuencias cuando fui traicionada. Había aprendido que las personas que te aman verdaderamente no intentan destruirte cuando son infelices, y que a veces la familia más tóxica es la que comparte tu sangre. Había descubierto fortalezas en mí misma que no sabía que poseía. La capacidad de planear estratégicamente, de mantener mi compostura bajo presión extrema, de luchar por lo que era correcto incluso cuando era doloroso. Y más importante, había aprendido cuándo detenerse, cuándo la justicia había sido suficientemente servida, y más destrucción solo me convertiría en lo que odiaba. Esas lecciones, duras como fueron de aprender, me habían transformado de la hermana menor ingenua en una mujer que sabía exactamente cuánto valía y qué no toleraría. El juicio de Sofía ocurrió 3 meses después. Su abogado defensor, diferente al desacreditado licenciado Rojas, negoció un acuerdo con la fiscalía. Sofía se declaró culpable de reporte falso a la policía y obstrucción de justicia a cambio de una sentencia reducida. El juez, una mujer mayor con décadas de experiencia en casos criminales, la sentenció a 18 meses de prisión, seguidos por 2 años de libertad condicional. Durante la libertad condicional, estaría obligada a asistir a terapia psicológica semanal, realizar 200 horas de servicio comunitario y mantener la orden de restricción existente que le prohibía contactarme sin mi consentimiento explícito. La sentencia era seria, pero no tan devastadora como podría haber sido si el caso hubiera ido a juicio completo con todos los cargos originales. Asistí a la audiencia de sentencia, sentada en la galería pública con Andrés a mi lado sosteniendo mi mano. Vi a Sofía de pie frente al juez, luciendo pequeña y frágil en su uniforme de prisión, mientras escuchaba su destino. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de dictar sentencia, Sofía habló con voz clara pero quebrada. Su señoría, acepto completa responsabilidad por mis acciones. No tengo excusas. Lo que hice a mi hermana fue cruel, calculado y completamente injustificado. Merezco esta sentencia y más. Solo espero que cuando salga de prisión pueda ser una persona diferente, alguien que mi familia pueda eventualmente no sentir vergüenza de conocer. No hubo dramática súplica por misericordia. No hubo intentos de minimizar su culpa. Por primera vez en años, Sofía estaba siendo completamente honesta sobre quién era y qué había hecho. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para toda nuestra familia. Mamá finalmente comenzó su propia terapia para procesar el trauma de ver a sus 2 hijas en guerra tan destructiva y para trabajar con su propia culpa maternal sobre si había contribuido de alguna manera a la rivalidad entre nosotras. Papá se sumergió en su trabajo, reconstruyendo lentamente su empresa después de la pérdida de Julián como socio. Encontró un nuevo asociado, un ingeniero joven con valores sólidos y ninguna conexión personal complicada con la familia. Patricia Herrera finalizó su divorcio de Julián, quien había perdido todo en el proceso y se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo. Patricia y mamá reconstruyeron su amistad gradualmente, unidas por el dolor compartido de traiciones familiares. Para mí y Andrés, fue tiempo de finalmente comenzar nuestra vida matrimonial propiamente dicha. Renovamos nuestros votos en una ceremonia privada pequeña en la playa, solo nosotros 2, y un oficiante, creando el momento íntimo y perfecto que nuestra boda original debería haber sido. Sin familias complicadas, sin drama, solo 2 personas comprometiéndose mutuamente bajo el sol poniente. Fue sanador de formas que no había anticipado, cerrando ese capítulo de dolor y comenzando uno nuevo de esperanza. Andrés me dio un anillo nuevo ese día, diferente del original, simbolizando nuestro nuevo comienzo limpio de la toxicidad que había manchado el primero. Este representa solo nosotros, dijo mientras lo deslizaba en mi dedo. Sin bagaje, sin familia disfuncional,
solo tú y yo construyendo la vida que merecemos. Mi carrera floreció sin el estrés constante del drama familiar distrayéndome. El proyecto que estaba presentando el día que la policía me interrogó eventualmente me fue concedido después de que mis clientes vieron cómo manejé la crisis con profesionalismo. Diseñé un complejo de oficinas premiado, que ganó reconocimiento nacional, y estableció mi reputación firmemente en la industria. El arquitecto Mendoza me ofreció sociedad en el estudio, reconociendo mi talento y dedicación. A mis 33 años, me había convertido en una de las arquitectas más respetadas de la ciudad, mi nombre asociado con innovación y excelencia, en lugar de escándalo familiar. Era evidencia tangible de que había sobrevivido la tormenta no solo intacta sino fortalecida. Durante los 18 meses que Sofía pasó en prisión, mamá la visitaba semanalmente, manteniéndome informada sobre su progreso. Mi hermana aparentemente estaba tomando seriamente su rehabilitación. Participaba en programas educativos en la prisión, asistía a grupos de terapia obligatorios, y según mamá, genuinamente parecía estar haciendo el trabajo interno necesario para cambiar. Yo procesaba esta información con cauteloso optimismo. Quería creer que Sofía realmente estaba transformándose, pero también había sido quemada demasiadas veces por sus manipulaciones para confiar completamente. Decidí que el tiempo diría la verdad. Si su cambio era genuino, se evidenciaría en sus acciones después de ser liberada, no solo en palabras dichas dentro de muros de prisión. Sofía fue liberada en libertad condicional después de 14 meses por buen comportamiento. Fiel a su promesa, se mudó inmediatamente a otra ciudad a 4 horas de distancia, un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conocía su historia. Consiguió trabajo en una pequeña empresa de diseño gráfico, usando un portafolio de trabajos completados en programas de rehabilitación vocacional en prisión. Vivía modestamente en un pequeño departamento, cumplía religiosamente con sus citas de terapia obligatoria, y según mamá que seguía visitándola mensualmente, estaba construyendo una vida simple y honesta. No intentó contactarme directamente ni una sola vez en ese primer año después de su liberación, respetando la distancia que había prometido mantener. 1 año y medio después de que Sofía saliera de prisión, recibí un correo de ella. Era breve. Camila, sé que prometí mantener distancia y la mantendré si es lo que prefieres. Pero he estado en terapia intensiva. He trabajado en entender y cambiar los patrones destructivos que arruinaron nuestras vidas. Mi terapeuta sugiere que escribir una carta de disculpas genuina, sin esperar respuesta, podría ser parte de mi proceso de sanación. Si eliges leerla, está adjunta. Si prefieres eliminarla sin leer, lo entenderé completamente. Respetaré cualquier decisión que tomes sobre si alguna vez quieres tener contacto conmigo nuevamente. Con arrepentimiento permanente y amor fraternal que nunca merecí expresar, Sofía. Dejé el correo sin abrir durante 3 días, luchando con si quería siquiera leerlo. Andrés me aconsejó hacer lo que sintiera correcto para mi propia paz mental, sin preocuparme por lo que Sofía esperaba o necesitaba. Finalmente, una tarde tranquila, abrí el archivo adjunto. La carta era larga, detallada y dolorosamente honesta. Sofía escribía sobre cómo había identificado en terapia que sus celos hacia mí habían comenzado mucho antes de mi boda, enraizados en inseguridades de la infancia, cuando ella sintió que tenía que ser perfecta para ganar aprobación, mientras yo recibía amor incondicional simplemente por existir. Reconocía que esta percepción era distorsionada y injusta hacia mí, pero que había formado el fundamento de décadas de resentimiento, que eventualmente explotó en los actos destructivos, que arruinaron ambas nuestras vidas. Detallaba las formas específicas en que había manipulado situaciones a lo largo de los años, pequeños sabotajes que yo nunca había notado conscientemente, pero que ahora, leyéndolos, reconocía habían ocurrido. ¿Cómo había convencido a mamá de no darme permiso para ir a una fiesta importante en la preparatoria al sugerir que yo no era lo suficientemente madura? ¿Cómo había accidentalmente arruinado mi vestido para la graduación universitaria al derramar vino sobre él horas antes de la ceremonia? ¿Cómo había sembrado dudas sobre mis capacidades profesionales en conversaciones familiares, siempre sutilmente, siempre disfrazado como preocupación fraternal? Ver todo esto escrito claramente me hacía darme cuenta de cuánto tiempo Sofía había estado envenenando mi vida antes del ataque final en mi boda. Era perturbador, pero también validante de sentimientos que había tenido durante años, pero descartado como paranoia. La carta continuaba con disculpas específicas por cada acción destructiva, sin excusas ni justificaciones. Lo que hice en tu boda fue imperdonable. Planificarlo me tomó semanas. Ensayé mis palabras frente al espejo. Practiqué mi expresión facial para maximizar tu humillación. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo hice de todos modos, porque en ese momento
Hacerte sufrir era más importante para mí que tu felicidad, que nuestras relaciones familiares, que mi propia decencia básica como ser humano. No hay forma de expresar cuán profundamente me arrepiento de esa versión de mí misma. Leyendo esas palabras, sentí algo cambiar en mí. No perdón inmediato, eso sería demasiado fácil y deshonesto con mi propio dolor. Pero tal vez el comienzo de comprender que Sofía genuinamente estaba haciendo el trabajo de cambiar. La carta terminaba: no te pido que me perdones, no te pido que tengamos una relación. Solo necesitaba que supieras que he dedicado estos últimos años a convertirme en alguien diferente, alguien que nunca volvería a permitir que los celos y la inseguridad justificaran crueldad hacia las personas que amo. Si alguna vez decides que quieres conocer a esta nueva versión de mí, estaré aquí. Si decides que el daño fue demasiado profundo y prefieres que permanezca como un recuerdo doloroso de tu pasado, respetaré esa decisión completamente. Mereces toda la felicidad del mundo, Camila. Y lamento profundamente haber intentado robártela. Tu hermana que está aprendiendo a ser mejor, Sofía. Hablé con mi propia terapeuta sobre la carta en mi siguiente sesión. Había comenzado terapia meses atrás para procesar todo el trauma del último año, y había sido invaluable para entender mis propias reacciones y necesidades. ¿Qué sientes cuando lees sus palabras?, preguntó mi terapeuta. Pensé cuidadosamente. Validación porque finalmente admite todo lo que hizo. Tristeza por todos los años que perdimos en esta dinámica tóxica. Cautela porque he sido manipulada antes. Pero también, tal vez, un pequeño destello de esperanza de que algún día, años en el futuro, podríamos tener algún tipo de relación saludable como hermanas adultas que han hecho el trabajo de sanar. Mi terapeuta asintió. Eso es completamente razonable. Puedes sostener todas esas emociones simultáneamente, y puedes decidir en tu propio tiempo si quieres responder o no. Después de 2 semanas de consideración, decidí responder. Mi correo fue mucho más corto. Sofía, leí tu carta. Aprecio la honestidad y el trabajo que claramente has estado haciendo. No estoy lista para una relación ahora, y honestamente no sé si alguna vez lo estaré. Pero reconozco tu esfuerzo por cambiar. Te sugiero que continúes ese trabajo por ti misma, no por la posibilidad de reconciliación conmigo. Si alguna vez llega un momento donde siento que puedo tener contacto contigo sin que afecte mi paz mental, te contactaré. Hasta entonces te deseo sanación genuina y crecimiento continuo. Camila. Fue una respuesta que me sentía bien enviar. Honesta sobre mis límites, pero no cruel. Cerrada a reconciliación inmediata, pero abierta a posibilidad futura si era merecida. Los años siguientes trajeron más sanación y crecimiento para todos. Andrés y yo compramos nuestra primera casa. Un hermoso lugar con jardín donde planeábamos eventualmente criar hijos. Mi carrera continuó floreciendo con proyectos cada vez más prestigiosos. Mamá y papá finalmente encontraron paz con la situación, aceptando que sus 2 hijas probablemente nunca tendrían la relación cercana que habían soñado, pero que al menos ya no estaban activamente en guerra. Sofía continuó su vida en otra ciudad, enviando ocasionalmente actualizaciones breves a mamá sobre su progreso que mamá compartía conmigo sin presión. Aparentemente había encontrado una pareja estable, un hombre divorciado con un hijo que entendía sobre comenzar de nuevo después de errores pasados. Estaba construyendo una vida modesta pero honesta. 3 años después de que Sofía saliera de prisión, durante una reunión familiar de Navidad donde ella no estaba presente por acuerdo mutuo tácito, mamá me preguntó suavemente: ¿alguna vez crees que puedas tener una relación con tu hermana nuevamente? La pregunta me hizo pausar. Había pensado en esto periódicamente, especialmente cuando mamá compartía actualizaciones sobre el progreso genuino de Sofía. No lo sé, mamá, respondí honestamente. Parte de mí quiere creer que las personas pueden cambiar fundamentalmente, pero otra parte recuerda demasiado vívidamente el dolor que causó. Tal vez algún día podamos tener algún tipo de relación cordial y distante, pero nunca volveremos a ser las hermanas cercanas que fuimos cuando éramos niñas. Ese puente fue quemado demasiado completamente. Mamá asintió con lágrimas en los ojos, pero también con entendimiento. Es justo, dijo. Y Sofía también lo entiende. Me dijo que si lo máximo que pueden tener es coexistencia pacífica desde distancia, estará agradecida por eso. Solo quiere que seas feliz, Camila. Finalmente, genuinamente quiere eso. Y mirando a mi alrededor en esa reunión navideña, a mi esposo riendo con papá, a mamá sonriendo a pesar de sus lágrimas, a la familia que habíamos reconstruido de las cenizas del conflicto, me di cuenta de que era feliz, profundamente, genuinamente feliz de formas que no había sido en años. La ausencia de Sofía en mi vida cotidiana había creado espacio para esa felicidad, para relaciones saludables, para paz mental.
Y tal vez eso era suficiente. Tal vez el perdón no significaba reconciliación, sino simplemente soltar la ira y permitir que ambas viviéramos nuestras vidas separadas, sin el veneno constante de conflicto. 5 años después de mi boda arruinada, mi vida era irreconocible comparada con aquellos días oscuros de conflicto y venganza. Andrés y yo habíamos celebrado nuestro 5º aniversario con una renovación de votos más grande, esta vez con familia y amigos, creando finalmente los recuerdos hermosos que nuestra ceremonia original debería haber producido. Teníamos una hija de 2 años llamada Elena, quien llenaba nuestros días de alegría pura y risas que borraban cualquier residuo de amargura del pasado. Mi carrera había alcanzado alturas que nunca había imaginado, con proyectos internacionales y reconocimientos que validaban todas las horas difíciles y el trabajo que había invertido incluso durante los periodos más oscuros. Mamá y papá eran abuelos devotos, habiendo encontrado nueva felicidad en ese rol después de años de dolor por la división familiar. Su relación entre ellos se había fortalecido también, unidos por la adversidad que habían navegado juntos. Papá había expandido su negocio exitosamente, probando que podía prosperar sin Julián Herrera, quien, según rumores que ocasionalmente llegaban, había caído en alcoholismo y múltiples trabajos fallidos en su nueva ciudad. Patricia Herrera se había casado nuevamente con un hombre genuinamente bueno y estaba feliz. Sus hijos ya adultos, jóvenes exitosos que habían superado el trauma del divorcio de sus padres. La vida había continuado para todos, sanando heridas que una vez parecieron permanentes. En cuanto a Sofía, las actualizaciones ocasionales de mamá pintaban una imagen de alguien viviendo tranquilamente y trabajando continuamente en sí misma. Se había casado con su pareja, un hombre llamado Tomás que conocía toda su historia y la había aceptado de todos modos. Trabajaban juntos en una pequeña empresa de diseño y construcción. Nada glamoroso, pero estable y honesto. No tenían hijos, pero tenían un hijastro, el hijo de Tomás de su matrimonio anterior, con quien Sofía aparentemente tenía una relación cercana y saludable. Continuaba en terapia semanalmente, no porque fuera obligatorio, sino porque reconocía que siempre necesitaría ese apoyo para mantener los patrones destructivos a raya. Según mamá, había construido una vida pequeña pero genuina, sin las mentiras y manipulaciones que habían caracterizado su existencia anterior. Sofía y yo no habíamos tenido contacto directo en todos esos años, excepto por un correo breve que envió cuando nació Elena. Felicidades por tu hija. Espero que experimentes toda la alegría de la maternidad. No estoy pidiendo ser parte de su vida, solo quería que supieras que estoy feliz por ti genuinamente. Esa es una de las cosas que la terapia me ha enseñado, que puedo sentir felicidad real por la felicidad de otros, sin sentir que me quita algo a mí. Tu hija es afortunada de tenerte como madre. Sofía. Respondí con un simple gracias, porque era lo máximo que podía ofrecer honestamente. No odio, no calidez excesiva, solo reconocimiento neutral de su mensaje. Pero hace 6 meses algo cambió. Mamá tuvo un serio problema de salud, un susto cardíaco que requirió cirugía y hospitalizó por 2 semanas. Enfrentada con la mortalidad de nuestra madre, algo dentro de mí se suavizó respecto a la situación con Sofía. Mamá había pedido débilmente desde su cama de hospital si podríamos ambas visitarla, no juntas necesariamente, pero saber que ambas sus hijas estaban ahí. No quiero irme sin saber que mis niñas finalmente encontraron paz, susurró. Y aunque mamá sobrevivió la cirugía exitosamente y se recuperó completamente, esas palabras se quedaron conmigo. Realmente quería que nuestros padres pasaran el resto de sus vidas navegando cuidadosamente alrededor del conflicto entre sus hijas. ¿Era mi necesidad de mantener distancia de Sofía más importante que darle a mamá la paz de ver algún nivel de reconciliación antes de su muerte eventual? Después de mucha consideración y conversaciones con Andrés y mi terapeuta, decidí que estaba lista para un encuentro neutral con Sofía. No reconciliación completa, no una relación cercana, pero tal vez el cierre de finalmente hablar cara a cara como adultas que habían hecho trabajo significativo en sí mismas desde aquellos días oscuros. Coordinamos a través de mamá encontrarnos en un café neutral, un lugar público donde ambas nos sentiríamos seguras. Andrés me ofreció acompañarme, pero decidí que esto era algo que necesitaba hacer sola. Mientras conducía al café esa tarde de sábado, mi corazón latía nerviosamente. No había visto a Sofía en persona en más de 5 años, no desde aquella visita en la cárcel donde había estado destruida y quebrada. La mujer que me esperaba en una mesa del rincón era físicamente familiar, pero diferente en formas que eran difíciles de cuantificar. Sofía había ganado peso saludable,
Su rostro lucía descansado en lugar de tenso. Su ropa era simple y modesta en lugar de la marca cara que solía usar. Cuando me vio entrar, se puso de pie con movimiento incierto, claramente nerviosa también. «Camila», dijo suavemente, «gracias por aceptar reunirte conmigo. Sé que esto no fue fácil decidir». Nos sentamos frente a frente, dos hermanas que una vez fueron inseparables, luego enemigas mortales, y ahora extrañas cautelosas buscando algún punto medio. Había un incómodo silencio mientras ambas buscábamos palabras apropiadas para comenzar esta conversación imposible. «Mamá dice que estás bien», comencé finalmente, eligiendo territorio neutral. «Que te casaste, que tu negocio va razonablemente bien». Sofía asintió. «Sí, nada extraordinario, pero es honesto y me mantiene. Tomás es un buen hombre, paciente con mis problemas. Su hijo es un gran niño. Es una vida simple, pero después de todo por lo que pasé, simple se siente como un regalo». Tomó un sorbo de su café antes de continuar. «¿Y tú?» Mamá muestra fotos de Elena constantemente. Es hermosa. Tienes la familia que siempre quisiste. No había veneno en sus palabras, solo declaración factual teñida con algo que sonaba genuinamente como alegría por mí. Era desconcertante escucharla hablar sobre mi felicidad sin la carga habitual de celos resentidos. «Sofía», dije, decidiendo ser directa, «no estoy aquí para reconstruir lo que tuvimos. No puedo. Demasiado pasó. Pero estoy aquí porque mamá merece paz, y porque has claramente hecho trabajo real en cambiarte. Eso merece reconocimiento al menos». Ella asintió, lágrimas ya formándose en sus ojos. «Lo entiendo completamente. No espero que seamos hermanas cercanas nuevamente. Destruí esa posibilidad con mis propias acciones. Pero Camila, necesito que sepas que el trabajo que he hecho no fue solo decir las palabras correctas. Realmente he enfrentado quién era, por qué hice lo que hice. He trabajado con mi terapeuta para entender los patrones de pensamiento distorsionados que me permitían justificar crueldad. Mi terapeuta me ayudó a ver que había construido una narrativa donde yo era perpetua víctima del mundo», continuó Sofía, su voz quebrándose ligeramente. «Mi divorcio fue culpa de Roberto siendo mal esposo, nunca mis infidelidades. Mi pérdida de trabajo fue culpa de una campaña contra mí, nunca las consecuencias naturales de mis acciones siendo reveladas. Tu felicidad era una ofensa personal contra mí, como si el universo estuviera deliberadamente dándote lo que me había quitado a mí. Esa mentalidad de víctima me permitía hacer cosas horribles mientras me convencía de que estaba justificada. Romper esos patrones ha sido el trabajo más difícil de mi vida. Pero Camila, estoy genuinamente diferente ahora. No perfecta, aún lucho con inseguridades y celos ocasionales, pero ahora los reconozco, los proceso en terapia, y nunca los dejo convertirse en acciones que hieran a otros». Escuché sus palabras, analizándolas cuidadosamente por señales de manipulación, pero solo encontrando lo que parecía ser honestidad cruda. «Te creo», dije finalmente, sorprendida por mi propia sinceridad. «Puedo ver el cambio, no solo en tus palabras, sino en cómo te presentas, cómo hablas sobre tu vida. Pareces en paz de una manera que nunca te vi antes». Sofía se limpió las lágrimas. «Es porque finalmente dejé de pelear contra mí misma y contra el mundo. Acepté que mi vida no sería perfecta o glamorosa, que no sería la hermana exitosa que siempre pensé que tenía que ser. Y en esa aceptación, encontré algo parecido a felicidad real, en lugar de la versión falsa que construí con mentiras y apariencias». Hablamos durante 2 horas, compartiendo actualizaciones sobre nuestras vidas con cautela al principio, pero eventualmente con más facilidad. Sofía me contó sobre su hijastro, un niño de 12 años que adoraba dibujar y a quien ella enseñaba diseño básico, sobre su esposo Tomás que la apoyaba incondicionalmente, pero también la desafiaba cuando caía en patrones viejos de pensamiento, sobre su negocio pequeño, que nunca la haría rica, pero le daba propósito y satisfacción de crear cosas útiles. Yo compartí sobre Elena, sobre los proyectos arquitectónicos que me apasionaban, sobre la vida hermosa que Andrés y yo habíamos construido. Y por primera vez en décadas, hablamos como 2 personas adultas compartiendo sus vidas en lugar de competidoras en guerra constante. Cuando finalmente nos despedimos en el estacionamiento del café, Sofía hizo una pausa antes de dirigirse a su auto. «Camila, no tengo expectativas sobre nuestra relación futura. Si esto es todo lo que podemos tener, encuentros ocasionales neutrales coordinados por mamá, estaré agradecida por eso. Pero si alguna vez decides que quieres más, incluso solo mensajes ocasionales o cenas anuales en días festivos, estaré aquí». Mientras tanto,
Solo quiero que sepas que estoy genuinamente orgullosa de la mujer en quien te has convertido y la vida que has construido. No a pesar de todo lo que pasó, sino reconociendo que sobreviviste mi peor comportamiento y saliste más fuerte. Eso dice todo sobre tu carácter. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Tal vez podamos intentar cenas ocasionales, me escuché decir. No prometo nada más que eso, pero creo que mamá apreciaría vernos juntas de vez en cuando, y honestamente, creo que podría ser bueno para ambas. Los meses siguientes trajeron una nueva normalidad. Sofía y yo intercambiábamos mensajes ocasionales, nada profundo pero cortés y genuino. Asistió a una cena familiar de cumpleaños para papá, la primera vez que estuvo en el mismo espacio con toda la familia en años. Fue incómodo al principio, pero Sofía manejó la situación con gracia humilde, no tratando de dominar la conversación o reclamar atención, simplemente siendo una presencia tranquila y respetuosa. Vi cómo interactuaba con Elena brevemente, cuidadosa de no sobrepasarse, simplemente diciendo hola y comentando que era una niña hermosa antes de retirarse. Esa consideración, ese respeto por mis límites sin que tuviera que articularlos explícitamente, me decía mucho sobre qué tan genuino era su cambio. Unos meses después, durante otra cena familiar, Sofía trajo a Tomás y su hijo Mateo. Conocer a su familia fue revelador. Tomás era calmado, amable, claramente enamorado de Sofía, pero también equilibrado y con los pies en la tierra. Mateo era un niño dulce que adoraba obviamente a Sofía, tratándola no como madrastra, sino como segunda madre genuina. Ver a mi hermana en ese rol maternal, paciente y nutritiva con un niño que no era biológicamente suyo, mostró dimensiones de su personalidad que nunca había visto. Ella había encontrado un propósito en ayudar a criar a este niño, en apoyar a su esposo, en construir una vida que no estaba centrada en competencia o apariencias, sino en conexiones genuinas y crecimiento personal. Era humilde de admitir, pero Sofía parecía más feliz en su vida modesta con Tomás y Mateo que nunca había sido en sus días de buscar validación externa. No voy a pretender que todo es perfecto ahora. Todavía hay momentos donde la tensión entre Sofía y yo es palpable, donde los fantasmas de nuestro pasado emergen incómodos. Probablemente nunca tendremos la relación cercana de hermanas que tuvimos cuando éramos niñas. Ese nivel de confianza fue destruido demasiado completamente. Pero hemos encontrado algo que funciona para nosotras: respeto mutuo, límites claros y coexistencia pacífica que permite a nuestra familia sanar. Mamá está radiante viendo a sus dos hijas en la misma habitación sin conflicto, y esa felicidad por sí sola hace que el esfuerzo valga la pena. Papá también se ha suavizado hacia Sofía, aunque mantiene distancia emocional cautelosa, aprecia que haya trabajado genuinamente en cambiar. En cuanto a las otras personas involucradas en esta saga dolorosa, cada uno ha encontrado su propio camino. Julián Herrera está en algún lugar viviendo con las consecuencias de sus decisiones, habiendo perdido todo por una aventura vacía. Roberto, el exesposo de Sofía, está felizmente casado nuevamente con una mujer que lo trata con el respeto que merece. Patricia Herrera encontró el amor nuevamente y está en paz con su pasado. El círculo social que una vez nos juzgó a ambas ha movido a dramas más nuevos y entretenidos, dejándonos finalmente en paz para vivir sin escrutinio constante. La vida continuó para todos nosotros, cicatrizando heridas que parecían permanentes, probando que el tiempo y esfuerzo genuino realmente pueden sanar casi cualquier cosa. Mirando hacia atrás en todo lo que pasó, desde la traición de mi boda hasta el camino largo y doloroso de venganza, consecuencias y eventual sanación, me doy cuenta de varias verdades importantes. Primero, que la venganza puede sentirse satisfactoria momentáneamente, pero el costo emocional es enorme para todos los involucrados. Segundo, que las personas pueden cambiar genuinamente si están dispuestas a hacer el trabajo difícil, pero ese cambio toma años de esfuerzo sostenido, no solo palabras bonitas y disculpas performativas. Tercero, que el perdón no significa olvidar o permitir que te hieran nuevamente, sino soltar el odio que te envenena más a ti que a la persona que odias. Y finalmente, que la familia es complicada, imperfecta y a veces tóxica, pero con límites apropiados y expectativas realistas. Incluso las relaciones más dañadas pueden encontrar algún nivel de paz. Hoy, mientras escribo esto reflexionando sobre todo el viaje, soy una mujer diferente de la novia de 32 años, cuyo día especial fue arruinado por celos fraternales. Soy más fuerte, más sabia, más cautelosa, pero también más compasiva.
He aprendido que la justicia es importante, pero que llevarla demasiado lejos te convierte en lo que odias. He aprendido que las personas son capaces tanto de crueldad increíble como de redención genuina. Y he aprendido que la felicidad real no viene de ver a tus enemigos sufrir, sino de construir una vida tan llena de amor y propósito que sus acciones pasadas ya no tienen poder sobre tu presente. Si hay alguna lección de mi historia es esta: cuando alguien te traiciona profundamente, tienes derecho a la ira, a la justicia, a exigir consecuencias. Pero en algún momento tienes que decidir si quieres pasar tu vida definida por esa traición y la venganza que tomaste, o si quieres soltarla y definirte por lo que construiste después. Yo elegí construir una carrera exitosa, un matrimonio amoroso, una familia hermosa y, eventualmente, una paz incómoda pero genuina con la hermana que una vez intentó destruirme. No fue fácil. Hubo días donde quería volver a la guerra, donde la tentación de causar más dolor era fuerte, pero al final, elegir paz sobre venganza continua fue la decisión que me permitió verdaderamente ganar. ¿Confío completamente en Sofía? No, probablemente nunca lo haré completamente. ¿Hemos sanado totalmente como hermanas? No, algunas heridas dejan cicatrices permanentes. ¿Valió la pena el camino doloroso de venganza y consecuencias? Honestamente no lo sé. Tal vez podríamos haber llegado a este punto de paz eventualmente sin todo el dolor intermedio. Pero esta es la realidad con la que vivo, las decisiones que tomé y las consecuencias que todos enfrentamos. Y al final, todos sobrevivimos, todos aprendimos, y todos encontramos caminos hacia alguna versión de felicidad que probablemente no podríamos haber imaginado durante los días más oscuros de nuestro conflicto familiar. Mamá dice que nuestra historia le dio mucho en qué pensar sobre rivalidad fraternal y la importancia de tratar a todos los hijos equitativamente sin crear competencia. Papá dice que aprendió que las asociaciones de negocios mezcladas con familia pueden ser desastrosas y que debe mantener esos mundos separados. Andrés y yo aprendimos que nuestro matrimonio puede sobrevivir tormentas increíbles si nos mantenemos unidos y priorizamos nuestra relación por encima del drama externo. Y Sofía, según sus propias palabras, aprendió que la persona que lastimas más con tus acciones destructivas, eventualmente eres tú misma, y que el trabajo de convertirte en alguien mejor nunca termina realmente. Si alguna vez te encuentras en una situación donde la traición familiar te hace querer venganza, mi consejo es este: toma un momento antes de actuar. Pregúntate qué realmente quieres ganar y qué estás dispuesto a perder en el proceso. Busca justicia, sí, pero con medida y con consideración de que las consecuencias afectarán no solo a la persona que te hirió, sino a todos alrededor. Y recuerda que ganar la guerra pero perder tu humanidad en el proceso no es realmente ganar. La verdadera victoria es mantener tu integridad mientras exiges respeto y consecuencias apropiadas. Es defender tu dignidad sin convertirte en alguien igualmente cruel que tu agresor. Mi historia con Sofía probablemente nunca tendrá un final completamente feliz como los cuentos de hadas. No nos abrazaremos llorando y declararemos que todo está perdonado y olvidado. Pero tenemos algo quizás más valioso y ciertamente más realista. Una tregua respetuosa construida sobre años de trabajo duro, límites claros y reconocimiento honesto del daño causado y el crecimiento logrado. Y para dos hermanas que estuvieron en guerra tan destructiva, que se hirieron tan profundamente, llegar a un punto donde podemos sentarnos en la misma mesa en paz es su propio tipo de victoria. ¿Qué opinas de esta historia de traición y justicia familiar? ¿Crees que Camila hizo lo correcto al exponer a Sofía? ¿O fue demasiado lejos? ¿Piensas que Sofía realmente cambió o solo aprendió a manipular mejor? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo de alguna manera, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato.